Depredador el experimento siberiano 221-240. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. La alarma del dormitorio empezó a sonar, despertando a Adrien de un sueño profundo. Se levantó y la apagó antes de mirar afuera. Hoy fue el día. No hubo palabras entre él, Alexei y Petrov mientras se preparaban para lo que podría ser la última vez. Alexei ni siquiera se quejó de lo temprano que era. Cuando Adrien salió, abrió la puerta de la habitación de Blum y Katja. Levantaron la vista de sus cosas y se estaban vistiendo. Él solo asintió y se fue a preparar el desayuno. Fue difícil encontrar la motivación para preparar una última comida, además, no quería que estuvieran demasiado llenos para trabajar, así que lo mantuvo simple y liviano. Seguía sin haber conversación en la mesa, aunque Petrov lanzaba miradas lastimeras a Katja. Nada de esto era buena señal. En muchas salidas con sus hombres, se habían puesto alborotados y excitados, incluso ante la perspectiva del peligro, de antemano. Esta vez no se molestaron en recoger la comida. Podrían arreglarlo si, regresaban. En cambio, volvieron a sus habitaciones a reabastecerse. Dirigiéndose a un armario, Adrien empezó a coger armas para repartir. Petrov tomó una PKP Pechenet, la contraparte rusa de la M240B que había usado antes. Con varias cintas de 200 cartuchos, Adrien esperaba mitigar las recargas. Katja dio un paso adelante y Adrien le entregó el AK con lanzallamas, aunque pronto tomaría el rifle de francotirador escondido en el campamento. No falles. Por el bien de todos, dijo Adrien con solemnidad mientras ella tomaba el arma. La vio tragar saliva, pero asintió. Su mirada se dirigió a Petrov y frunció el ceño. No tienes casco. ¿Conseguiste uno extra de alguno de los cuerpos de los soldados que encontraste aquí? Petrov se encogió de hombros y negó con la cabeza. Todos tenían problemas estructurales o no encajaban. Entonces toma el mío. Tampoco va a caber, señaló. Estará bien, Katja. Las serpientes no tienen armas. Adrien la notó mordiéndose el labio inferior y apretando los puños. Aunque a Adrien tampoco le gustaba la idea de que a Petrov le faltara una pieza crucial de su armadura, no quería que estallara otra pelea justo antes de la misión. No va a conseguir lo mío, anunció Alexei a través de Petrov, justo cuando Adrien estaba a punto de intervenir. Me gustaría vivir, por favor. Para Alexei, Adrien tuvo que equiparlo él mismo, ya que el muy idiota no sabía nada de equipamiento. Esta vez, llevaría una carga completa como los demás. Blum y yo llamaremos la atención. Mantendremos a Petrov a cubierto, le aseguró Adrien a Katja. Luego, satisfecho, le entregó a Alexei la Weyland G36 que había usado el otro día, ya que era el arma con la que ahora estaba más familiarizado. Al final, solo quedó él. Al igual que Petrov, sacó una PKT del armario, así como el rifle de elefantes de Alejandro para la reina. Y una sorpresa para su aliado alienígena. No nos hagas volar, le dijo Adrien a Blue, ofreciéndole unas flechas que él mismo había modificado. Tenían granadas de fragmentación prácticamente pegadas con cinta adhesiva y una cuerda atada al pasador. Blue solo tenía que anclar la cuerda, y las granadas se cebaban al salir disparadas del arco. Una flecha explosiva improvisada. Como en Rambo. Vio que Blue lo comprendió al instante y los tomó. Eso es todo. ¿Algo más que quieras decir, capitán? Le preguntó Adrien a Katja. Nunca le habían gustado mucho los discursos motivacionales. Quizá a ella sí. Katja parpadeó un par de veces y luego pareció concentrarse. En la Segunda Guerra Mundial, la 506 División Aerotransportada de Estados Unidos adoptó una palabra indígena cherokee como lema. Currae. ¿Significa estar solos? Pero los soldados estaban juntos, así que estuvieron solos, juntos. No se me ocurre nada más apropiado para nosotras. Nos mantenemos unidas desde nuestros diferentes orígenes, estilos de vida e incluso como enemigas. Pero ahora lo hacemos juntas por un interés común. Hoy, nos mantenemos unidas, y regresaremos a casa victoriosas. Maldita sea, estaba impresionado. Y mirando a todos los demás, parecía que había encontrado su coraje y unidad en el último minuto. Puede que no ganen, pero al menos no se irían en silencio a esa buena noche, eligiendo en cambio morir ahogándose en su propia sangre para la supervivencia de su especie. Bien, escuchen. No tendremos radios, así que usaremos linternas para comunicarnos en código Morse si es necesario.
No tenemos tiempo para enseñarle a Azul, así que los humanos tendrán que hacerlo con eficacia. De todos modos, los guerreros asintieron bruscamente. Buena señal. Suban a la camioneta de Sokolov. Somos Oscar Mike, dijo Adrien en código militar. En lugar de malgastar energía, Adrien insistió en que fueran al lugar, aunque el espacio era reducido y era muy peligroso llamar la atención. Petrov y él iban sentados delante, Blue detrás, y Katja y Alexei en el maletero. Todos estaban en silencio, el motor era lo único que llenaba el silencio. Nerviosismo de nuevo, si tuviera que adivinar. Blue casi le da un susto de muerte cuando rompió el silencio. Alto. Demasiado cerca. Alertaré al nido. Adrien frenó el camión y lo puso en marcha, salió y se estiró, seguido de cerca por todos los demás. Todos agarraron sus cosas sueltas, pero Petrov se acercó a Adrien y susurró. ¡Qué caminata! Miró a la enferma Katja, que, por ahora, aguantaba bien con todo su equipo. Creo que voy a confiar en el experto en caza en materia de seguridad, dijo Adrien un tanto sarcástico. Pero, toma el punto, si te preocupa tanto, interrumpió Adrien e intentó terminar el debate antes de que pudiera comenzar. Sí, señor, respondió Petrov. Iba a ser un día largo y si tuvieran suerte, claro está. Katja, siguiendo al grupo, intentó sujetar su arma con calma. El sol, tras haber estado oculto tras las nubes durante tantos días durante la tormenta, ahora brillaba con fuerza y proyectaba un reflejo sobre la nieve. Por suerte, tenía una solución. Unas gafas de sol Louis Vuitton enormes y horribles que había cogido prestadas de la tienda de regalos del resort. Katja las sacó del bolsillo y se las puso. Tuvo la extraña sensación de que Jade probablemente las aprobaría, y resopló para sí misma antes de volver a concentrarse. Las serpientes serían fáciles de detectar, pero la intensa luz podría alterar su percepción de cualquier objetivo y afectar su puntería. Y no podía fallar. Hoy no. Alexei gemía e intentaba reprimirlo. Sintió una oleada de lástima, aunque probablemente estuviera más seguro con el grupo que solo en el hotel. Todo va a estar bien, chico, le murmuró. Yo te cuidaré. Jekaterina, odio esto. Lo odio todo. No pedí esto. Nada de esto. Quiero irme a casa. Yo también, Alexei. Y lo haremos, pero primero asegurémonos de que haya un hogar al que ir, lo animó Katja. Oye, interrumpió Adrien. Toma la colina de allí, síguela hasta el campamento de Weyland. El rifle debería estar guardado en la tienda, pero tendrás que armarlo. Sí, lo pillo. Katja asintió, pero se quedó paralizada. Dios mío, esto era el fin. Fácilmente podría perder a uno más hoy. Su sueño febril, de noches atrás en el resort, se repetía en su mente. El joven rostro de Alexei se desvanecía tras el cuerpo de una araña. Azul, fuerte e invencible, con el pecho reventado. Maxim, el amable y gentil Maxim, partido en dos. Y Adrien, suicidándose, necesitaba sacar las imágenes de su cabeza, y rápido. ¿Estás bien?, preguntó Adrien. Tragó saliva con la mayor discreción posible. Estoy lista, respondió Katja con toda la confianza que pudo reunir, y asintió. Como capitana, nunca había dudado tanto. Porque incluso en su peor momento, no se comparaba con esto. Bueno, vamos al grano, dijo Adrien con indiferencia. Ella creería que estaba totalmente tranquilo si no estuviera ocultando su miedo. Cuídate, Kit Kat. Tú también. Con Alexei a cuestas, subió la colina según las instrucciones, pero mantuvo a sus otros hombres a la vista por si encontraban resistencia. En poco tiempo, el cementerio de tanques y la base de operaciones de primera clase eran visibles. El bosque ya era espeso, pero vio la horrible tienda amarilla entre el follaje. Al salir, vio los cuerpos de un par de mercenarios de Weyland aún allí, apenas comenzando a descomponerse en el gélido clima. ¡Qué asco! ¿No podrían haber limpiado antes de que llegáramos?, se quejó Alexei. No estaba segura de si se refería a Weyland o a sus propios hombres. Sin hacerle caso, entró en la tienda y encontró un maletín rígido Pelican. Al abrirlo, el rifle desarmado la recibió, tal como le habían prometido. Tras cerrarlo, lo sacó de la oscura tienda a la luz del día y lo abrió para ensamblarlo. A diferencia de su AK-47, no estaba lo suficientemente familiarizada con el sistema de armas de fabricación estadounidense como para ensamblarlo con los ojos vendados. Las piezas estaban frías, incluso a través de sus guantes. Bien, Alexei. Solo tienes que cubrirme mientras disparo. Avísame si hay algo a los lados o detrás de nosotros.
Avísame si nos atacan de frente, ya que tendré una visión de túnel al mirar por la mira, explicó Katja mientras ensamblaba las distintas piezas del receptor. ¿Eso es todo? Preguntó Alexei, casi en un susurro. Su pie se movía nerviosamente en el mismo sitio. Bueno, siéntete libre de dispararles si vienen por nosotros también, agregó Katja con una risita para intentar aligerar el ambiente. Con el rifle armado, Katja dejó caer el bípode y lo colocó en lo que consideró el mejor punto para una visión completa. Había una fina niebla alrededor. Dificultaría la visión, pero no cegaría por completo. Mirando el telémetro montado en el riel, Katja ajustó los diales de corrección del viento y la elevación, con la esperanza de que al menos estuviera cerca. Tendría que ajustarlo más a medida que disparaba y se acostumbraba. Por suerte, la distancia no era tan grande como para tener que considerar el efecto Coriolis. Abajo, vio a Adrien manipular el señuelo sonoro hasta el sistema de sonido mientras Blue lo cubría. No le gustaba lo cerca que estaban del nido. Petrov estaba trasteando con algo en uno de los cascos del tanque, probablemente la ametralladora pesada de SHK. ¿Por qué? Ella no lo sabía. Era cierto que se veía bien haciéndolo, pero no era como si el arma pudiera usarse con eficacia en su posición actual, y su peso de 34 kilogramos hacía imposible empuñarla con la mano. Al menos, con eficacia. Adrien y Blue se retiraban a la posición de Petrov. Con su linterna, Adrien advirtió en Morse que estaban a punto de meter la pata. Uf, Hornet. Qué mala expresión por su parte, y agradeció que él no estuviera allí para convertirlo en una insinuación. Teniente, vea si puede desmontar esa ametralladora de ese tanque, ordenó Adrien. ¿De qué servirá eso? No es que podamos usarlo eficazmente, al menos, empezó Petrov antes de que Adrien lo interrumpiera. Si me arrojas una medida métrica, te juro por Dios que te daré un par de ojos morados a juego, amenazó Adrien. Petrov levantó las comisuras de la boca, encontrando algo divertido en lo que Adrien había dicho. A Baid Kogul no le importaría causarle la lesión esta vez. Soy muy consciente de su peso y maniobrabilidad. No podemos manejarlo con eficacia, dijo Adrien con voz apagada, esperando claramente que el tonto menor llegara a la conclusión correcta. En realidad, Baid Kogul seguía intentando encontrar la respuesta. Petrov debió de comprenderlo antes que él mismo, pues los ojos del humano se abrieron de par en par antes de hacer una mueca de dolor al ver la mirada oscurecida, para deleite de Baid Kogul. Sin más preguntas, Petrov se puso a trabajar en el arma. Mientras tanto, él y Adrien se acercaron sigilosamente a la entrada de la base una vez más. Llegaron a un poste alto del que salían varios cables. ¿Aún tiene energía? Adrien se quedó en silencio. Su confusión era evidente. Eso no debería ser posible. Exploramos la central eléctrica y estaba desconectada, continuó. ¿Acerca de eso? Preguntó Baid Kogul a través de un clip. Aún no estoy seguro. Pero está fuera de lugar, respondió Adrien, aunque estaba claramente alarmado. Baid Kogul vigilaba la zona en busca de carnes duras, pero también observaba a Adrien de vez en cuando. El humano estaba conectando cables al dispositivo de comunicaciones cuadrado que llamaban teléfono. A diferencia del comunicador de muñeca, este no tenía tanto alcance. Espero que estés preparado para tomar el control. Petrov se centra en la supervivencia de Katja antes que en completar la misión. Alexei no sirve para nada, y Katja aún no se ha recuperado del todo de la sepsis. Además, no parece estar de muy buen humor ahora mismo. El guerrero estaba dispuesto a morir y quería saber que alguien competente podría intervenir de inmediato. Y tenía razón. Katja, aunque era una líder muy competente, no parecía tan capaz en ese momento. Sin embargo, no le cabía duda de que la condición era temporal. Seiji, respondió simplemente. Bien. Creo que hemos terminado. Volvamos con Petrov, aconsejó Adrien. A ver si tiene el arma lista. Emprendieron su viaje, con cuidado por si acaso. Mientras caminaban, Adrien le mostró a Katja su dispositivo de iluminación enfocada, quien respondió de la misma manera. Tendría que aprenderse el código que usaban. Podría ser útil para futuras cacerías. ¿Entendido? Preguntó Adrien, una vez dentro del alcance de su rival. Sí, ayúdenme a bajarlo, dijo Petrov, apoyándose el gran quemador en la pierna. Resoplando divertido, Baid Kogul prefirió observar en lugar de ayudar. Pero, sorprendentemente, le acercaron el arma cinética humana con el mínimo esfuerzo. Cógela. Es una ametralladora rusa del calibre 50, instó Adrien. Baid Kogul negó con la cabeza. No quería usar armas humanas.
Créeme, entre esto y tus 2 elegantes cañones de hombro, tendrás mucha potencia de fuego contra estos tipos, intentó persuadir a Adrien. Y además, lucirá genial, añadió Petrov alentadoramente. Tras una segunda mirada, Bait-Kobul notó que la munición parecía más grande. Y con el volumen de las fuerzas de la reina a las que se enfrentarían, sería ideal mantener la distancia. Muy bien, escribió Bait-Kobul, asintiendo. Aceptó el arma, pues descubrió que solo se podía usar sosteniéndola en la cadera. Petrov le dio una breve explicación del mecanismo de disparo, que fue bastante sencilla. También le fabricaron una correa para que pudiera llevarla en el hombro. Bueno, creo que estamos listos, anunció Petrov, echando una mirada por encima del hombro en dirección a donde estaba estacionada Katja. Bait-Kobul abrió su computadora de muñeca y buscó el teléfono humano. Descubrieron que, al activar una función llamada Bluetooth que, según descubrió, no tenía relación con su nombre humano, podía acceder al dispositivo y manipularlo a distancia. Lo encontró y se quedó allí. Quería asegurarse de que estuvieran listos, así que miró a Adrien esperando la señal. Hazlo, ordenó Adrien. Bait-Kobul presionó el botón y los resultados fueron inmediatos. Una música humana espantosa comenzó a resonar con fuerza en el sistema de proyección de sonido al que estaba conectado el teléfono. Voy a contarle a la tía Mary sobre el tío John. Él afirma que tiene la miseria, pero se divierte mucho. Oh, cariño. Sí, cariño. Vaya, nena. Diviértete un poco esta noche, sí. Con el señuelo sonoro sonando, Bait-Kobul levantó con entusiasmo el arma humana de vuelta a sus manos con garras. Sus 2 compañeros cubrían la izquierda y la derecha, mientras él se concentraba directamente en el centro. El nido. Recuerda, controla el fuego. No es necesario que todos recarguemos al mismo tiempo, aconsejó Adrien. Copiado, reconoció Petrov. Sin más demora, el nido comenzó a vomitar sus crías en gran número, aunque hasta el momento, menos de lo que suponían. Avanzaron en masa, ansiosos por enfrentarse a los invasores. Muchos ya estaban cayendo. Katja. En algunos casos, golpeaba a 2 o 3 a la vez. No solo era impresionante, sino que también era muy útil. Enciéndanlos. Ordenó Adrien, y todos empezaron a disparar, uniéndose al ataque de Katja. Bait-Kobul se había equivocado. El arma humana era muy satisfactoria de manejar y útil, aunque primitiva. Saldrían victoriosos, ya no había ninguna duda. Petrov disparó una ráfaga, matando a 2 y desgarrando las piernas a un tercero. El asalto iba bien hasta el momento. Entre ellos y la asombrosa puntería de Katja, lograron mantener a las criaturas a una distancia segura. Pero como ya habían aprendido, la reina tenía muchos ases bajo la manga. Quizás les enviaría otro rinoceronte. Tras tomar un respiro, volvió a mirar hacia la colina, hacia la posición de Katja y Alexei. La linterna lo iluminaba. Leyó el mensaje y apretó los dientes antes de darse la vuelta. Las serpientes se arrastraban y arañaban la tierra. De alguna manera, habían excavado un túnel desde la base justo debajo de ellas y emergieron por detrás. O bien los túneles habían estado allí todo el tiempo y no se habían dado cuenta. Pierce. Gritó Petrov por encima del fuego enemigo. El estadounidense se giró hacia él. Contactos atrás. Concluyó. Azul. Sigan disparando, los cubriremos. Dijo Adrien antes de girarse para enfrentarse a la nueva amenaza. Katja observó cómo las criaturas salían en masa de lo que quedaba del edificio. Esperaban algo mucho peor, pero no era así. Entonces, los números de la reina se habían reducido. Su engaño había sido descubierto. Quizás simplemente se tomen el día. Aún así, algo inquieto y dubitativo le tiraba del estómago. No podía ser tan fácil. No debería ser tan fácil. Apuntó y empezó a disparar a las serpientes. Las balas de calibre 50 eran rápidas y pesadas, así que solía derribar a varias criaturas antes de que la bala se desintegrara con ácido. Entre matar a las cosas, ella cambiaba su vista hacia sus hombres solo para asegurarse de que todo estaba bien. Adrien y Petrov estaban a ambos lados de Blue, disparando deliberadamente en lugar de simplemente mantener el gatillo apretado. Perfecto. Blue, por su parte, empuñaba la ametralladora DSHK en la que Petrov había estado trabajando antes, además de sus 2 armas de hombro basadas en energía. No le gustaba mucho, bueno, nada que no fuera el trabajo. Pero incluso para ella, su nerd de ciencia ficción interior se abrió y pensó que se veía genial. Jekaterina. Gimió de repente Alexei. ¿Qué? Preguntó Katja, sin apartar la vista de la mira mientras disparaba. Jekaterina. Gritó de nuevo, esta vez sacudiéndole el hombro. ¿Qué?
Preguntó Katja un poco más irritada, saliendo finalmente del telescopio para mirarlo. Señaló el campo más atrás de sus hombres, y ella vio movimiento. Se giró y dirigió la mira hacia el punto. Allí, saliendo de la maldita tierra, había más serpientes. Intentando flanquear a sus chicos. Buena captura, Alexei. Rápido, usa la linterna y avísalen. Intentaré dispersarlas hasta que lo hagan, dijo Katja. Petrov lo vio. Se están dando la vuelta. Gritó Alexei. Adrien levantó la tapa de su PKP y empezó a recargar. Por suerte, Petrov captó la señal de que los flanqueaban, o ya estarían muertos. En su opinión, el asalto iba bien. Sabía que en el momento en que emergieran sus fuerzas, quedaría claro qué bando saldría victorioso. La reina no tuvo suficientes crías. Quizás sobrevivan. Con un nuevo cinturón de munición en su lugar, Adrien cerró la tapa y cargó una nueva bala en la recámara. Levantó la vista y observó a Blue un momento. Entre la ametralladora y los cañones, el tipo era un tanque andante. Sí, sin duda estaba entusiasmado. Hacía que un cocodrilo de agua salada pareciera sacado de un zoológico interactivo. Quería simplemente tomarse una foto con su teléfono para guardarla. Quizás ampliarla para hacer un póster gigante. Pero lo más probable era que Blue se diera cuenta y destrozara su teléfono, y solo su teléfono, con suerte. Volviendo a la lucha, Adrien unió su fuego al de Petrov una vez más. El contraataque de la reina estaba fallando, y el mismo truco no funcionaría dos veces. ¿Pero lo sabría ella? Tras eliminar rápidamente a las serpientes de retaguardia, los dos humanos desviaron el fuego al frente, apoyando de nuevo a Blue. No es que lo necesitara. Era un ejército de un solo alienígena. O al menos eso es lo que pensó Adrien hasta que una gota de ácido cayó justo a su lado, corroyendo aún más el tanque destruido. Por favor, dime que viste eso, Katja, murmuró Adrien. Con el contraataque en ruinas, su ataque parecía ir sin esfuerzo bien, hasta que Alexei señaló que los hombres estaban retrocediendo. Retirarse no era una buena señal, pero lo que empeoraba las cosas era que no podía entender por qué intentaban escapar. La mira tenía el aumento. Estarían sin apoyo de francotiradores por un rato, pero necesitaba entender por qué se retiraban. La respuesta se hizo evidente cuando una masa viscosa de color verde vómito y amarillo cayó justo antes de que llegara Blue. Ácido. Los mismos escupidores que se encontraron durante su camino a la estación de tren. Al hacer una panorámica, Katja encontró las distintivas serpientes posadas en las altas barreras de hormigón que rodeaban la base. Maldita sea. Estaba a punto de disparar cuando Alexei chilló. Al girarse, vio 3 serpientes acercándose por la izquierda. Suak estaba cerca, pero le resultó más fácil sacar la Glock y disparar, matando a uno. Los otros 2 se quedaron tras los troncos, espiándola de vez en cuando. El comportamiento era extraño, como mínimo. En ese momento, los demonios entraban en una picadora de carne sin miedo y con una personalidad berserker allá abajo, pero estos 2 jugaban al escondite. La pregunta era, ¿por qué? La respuesta la golpeó como un camión. La reina no tenía por qué matarla, solo tenía que distraerse de ayudar a sus hombres. Por eso estos 2 estaban jugando. La estaban desviando del objetivo principal. No tenía tiempo para esto, y ese era el punto. Pero tal vez podría revertir la situación. Alexei, vigílalos. Voy a volver a disparar, dijo Katja en voz alta a propósito. Volviéndose a tumbar, volvió a montar el rifle y apuntó al primer escupidor. Una vez que lo mató, tuvo el efecto deseado y los 2 hermanos Peekaboo gritaron antes de saltar para atacar. ¡Ah! Gritó Alexei mientras disparaba. Su técnica no era nada que Adrien le hubiera enseñado, simplemente un disparar y rezar, pero funcionó a pesar del desperdicio de munición. Quizás sus videojuegos le habían ayudado. 2 engendros más de la reina han caído. Volviendo a la pared, Katja dejó caer a los otros 3 escupidores y un puñado de serpientes más normales antes de ir a ver a los chicos. Ya no retrocedían. De hecho, avanzaban. Se vieron obligados a retirarse cuando los propios francotiradores de la reina se unieron a la refriega, pero después de un retraso, Katja pareció haberlos derrotado. ¡Ataquen!, ordenó Adrien por encima del fuego enemigo. Avanzar parecía peligroso para Petrov en ese momento. Claro, no les caían gotas de ácido de mortero, pero eso no significaba que debieran acercarse demasiado todavía. Tal como estaban las cosas, en su opinión, apenas estaban conteniendo la oleada. Aún así, el americano tenía el mando operativo, y seguro que no iba a dejar el lado de Blue ni dejar que las serpientes abrieran paso hasta la posición de Katja. Así que se unió a ellas en un avance lento.
Petrov notó que él y Adrien se estaban quedando sin munición para sus ametralladoras. Claro que eso significaba que ambos llevaban 200 cintas de balas. Y aún tenían sus rifles de repuesto, pero serían menos efectivos sin ese volumen constante de fuego. Quizás por eso el estadounidense quería presionar ahora. Cuanto más se acercaran, más precisos serían sus tiros. ¿Qué pasa?, gritó el capitán estadounidense, y Petrov lo miró. Se dirigía a Blue. Que Petrov supiera, el alienígena estaba bien. Las ruedas están sobrecalentadas, respondió Blue lo más rápido y simplemente posible. Pensándolo bien, Petrov notó que los rayos azules de energía que pasaban a toda velocidad habían cesado. Observó cómo los cañones al rojo vivo se plegaban tras el hombro del alienígena y quedaban fuera de servicio. ¿Cómo los arreglamos?, preguntó Adrien, pero no dejó de disparar. Enfriado por aire, es hora, respondió Blue brevemente. Al parecer, eso no desanimó al estadounidense, que siguió avanzando. Esto sí que fue una imprudencia. Blue había perdido sus armas tecnológicamente superiores, y seguían avanzando. Las serpientes, con menos potencia de fuego para contenerlas, intentaban rodearlas a las tres, y funcionaba. En lugar de disparar principalmente hacia adelante, él y Pierce disparaban con mayor intensidad hacia los lados, intentando frenar la maniobra. Pierce, tenemos que retroceder y dejar que esos cañones vuelvan a funcionar, o nos rodearán, dijo finalmente Petrov. Negativo, sigue presionando, ordenó Adrien. ¿Estaba loco? Esta vez no tenían un dron aéreo. Seguramente morirían si se excedieran, demasiado rápido. La pregunta descabellada se respondió cuando otra criatura con forma de rinoceronte salió a toda velocidad de la base. Sin embargo, provocó la retirada de las serpientes. Tenemos que retirarnos, instó Petrov. A menos que tengas otra bolsa de granadas que pueda usar. Aún así, no estaba seguro de cómo podría subirse a la espalda de este y llegar tras esa cresta. No. Contaba con esto. Lo detuvo Adrien. ¿Contabas con esto? ¿Cuándo ibas a decírmelo?, preguntó Petrov indignado mientras tomaban un respiro. Katja tendrá esa cosa de costado con proyectiles perforantes. No está blindada ahí. Lo sabe desde el primer que mataste. La reina está cometiendo un error. No interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error, respondió Adrien. Petrov observó a los drones formarse detrás del rinoceronte una vez más. Igual que en el lugar de evacuación. Pierce tenía razón. Esto era juego, set, partido. Un último movimiento desesperado para detenerlos. No os preocupéis, chicos, pronto estaremos de vuelta en el hotel tomando margaritas, les aseguró Adrien. Sin previo aviso, un grupo de serpientes se separó y corrió hacia Katja. Mierda. Katja estaba impresionada. Había entrado en pánico cuando las serpientes empezaron a rodear a su gente, y los cañones de Blue no las estaban aniquilando. Pero en lugar de retirarse, Adrien los empujó hacia adelante. Le costó toda su fuerza de voluntad no tomar su rifle y correr hacia allá para asumir el mando. Tuvo que recordarse a sí misma que Adrien era un capitán militar experimentado y sabía lo que hacía. Su paciencia dio sus frutos cuando las serpientes se retiraron y una de esas criaturas con forma de rinoceronte irrumpió por el costado del hospital. No sabía si esto formaba parte del plan de Pierce, pero era perfecto. Tenía la toma y el ángulo en los puntos débiles, y los drones iban a usarlo como escudo de nuevo, eliminándolos del combate. Por supuesto, la reina demostró una vez más que no era tan estúpida. Un destacamento de drones subía la colina hacia ella. Alexei. Ojos al frente, advirtió Katja mientras se bajaba del barret y tomaba su AK-105. Ella y Alexei comenzaron a retirarse antes de que las serpientes coronaran la colina. En cuanto lo hicieron, comenzaron a disparar frenéticamente. Incluso si se trataba de un grupo relativamente pequeño, eran solo ellos dos, y Alexei no era exactamente un usuario de armas competente. En medio de su lucha por la supervivencia, la mente de Katja se posó en sus chicos. No contaban con el apoyo de francotiradores, y un tanque venía directo hacia ellos. Adrien saltó a un lado antes de que el rinoceronte cargara, negándose a ser golpeado esta vez. Su plan había ido exactamente como, bueno, según lo planeado. Lo que no contaba era que la reina enviara un escuadrón de exterminio tras Katja a estas alturas del juego. Observó cómo la criatura rinoceronte pasaba en círculos junto a ellos, mientras Blue disparaba la munición restante de su torreta. Las balas penetraron, pero no apuntaron con la precisión suficiente para matarlo. Tras descartar el arma, ahora inservible, Blue se dispuso a reagruparse con él y Petrov.
Necesitaban un nuevo plan de ataque, ya que Katja estaba ocupada. ¿Algún otro plan que no me hayas contado? Preguntó Petrov mientras todos subían a los tanques. Blue disparó una flecha que mató a una serpiente con maestría. Mi plan era colaborar con la comunidad, ¿recuerdas? Respondió Adrien con condescendencia. Luego se volvió hacia Blue. ¿Cañones? Preguntó esperanzado. Blue negó con la cabeza. Al parecer, seguía abatido. Tenemos que presionar. Tenemos que asustar a la reina para que retire todas sus fuerzas al hospital. Es la única manera de darle a Katja un respiro para matar a esta cosa, ordenó Adrien mientras disparaba a 2 serpientes normales más. Sin protestar, volvieron a formarse, solo que ahora Blue no tenía la potencia de fuego a distancia que necesitaban desesperadamente. En cambio, usaba un arco y una flecha. Mejor que esas armas cuerpo a cuerpo que tenía, supuso Adrien. Cada vez que avanzaban un poco, el blindado se abalanzaba sobre ellos y los hacía retroceder. La única ventaja era que estaban eliminando a las serpientes, y no parecía que se estuvieran reponiendo. En un momento dado, Adrien cayó de espaldas sobre unos escombros. Mientras luchaba por incorporarse, vio cómo Blue empalaba por detrás a una serpiente que se había lanzado de un tanque, sin siquiera mirar, y la arrojó al suelo sin apenas esfuerzo. Petrov se acercó y ofreció ayuda. Tenemos que sacar esa cosa, dijo Adrien mientras lo subían. Katja necesita ayuda, afirmó Petrov. Adrien puso los ojos en blanco mentalmente. No podían ayudar a Katja si no podían ayudarse a sí mismos. Y ahora mismo, estaban en serios problemas. Bait Kogul revisó su guantelete. Los cañones aún se enfriaban y, por lo tanto, seguían desconectados. Sacó una de sus flechas modificadas por humanos, ancló la cuerda y apuntó. Un cuerpo duro corría cerca de un grupo de drones, así que soltó la flecha, activando al mismo tiempo el artefacto explosivo. La flecha dio en el blanco. Unos segundos después, el explosivo primitivo explotó, matando a un grupo de esos miserables bichos. La carne dura mutante, la cuadrúpeda de cuando los humanos aún eran sus enemigos, había regresado. La reina tenía otra en reserva, de la que él y el marine habían sospechado y dado cuenta. Pero la falta de potencia de fuego no se había tomado en cuenta. Usando la otra flecha explosiva, la clavó en el monstruo. La explosión lo hizo tambalearse, pero no le causó el daño que esperaba. Sacó su combistick y lo extendió al máximo antes de lanzarlo con gran fuerza. Penetró en la cabeza del atacante, pero no fue un golpe mortal. Vio a Adrien y Petrov forcejeando en el caos, intentando orientarse. El fuego de las armas desde la colina era preocupante, pero confiaba plenamente en las habilidades de Katja. Por ahora, tendría que matar a ese mutante. Se giró hacia él con un rugido estridente. Respondió con un rugido, pero más bien para que lo enfocara. Ambos corrieron uno hacia el otro. Pero en el último minuto, Bait Kogul dio un paso a la derecha, giró y disparó sus cuchillas de muñeca, clavándolas en el mutante y dejándolo pasar las cuchillas por todo el largo de su cuerpo. Si hubiera sido humano, le habrían arrancado el brazo del torso. Tras detenerse de golpe, levantando tierra, nieve y escombros en el proceso, se volvió hacia él y volvió a rugir, esta vez de dolor y rabia. Bait Kogul se mantuvo firme y listo. Atacó de nuevo y él también. Sin embargo, su reacción a su estratagema fue demasiado tarde. Un dron normal saltó por encima y se estrelló contra él. Logró matarlo con bastante rapidez, pero el mutante lo derribó un segundo después. Bait Kogul solo había recibido golpes tan fuertes que lo habían aturdido quizás 2 veces en su vida. Este golpe fue sin duda el peor de los 3. La criatura se cernió sobre él, tendido boca abajo. Quería pisotearlo y aplastarlo contra la tierra. Nunca tuvo la oportunidad, pues algo impactó y lo atravesó por completo, dejando un enorme agujero en el costado. Se tambaleó y se desplomó. Al mirar hacia arriba, vio un vehículo humano con un cañón alargado apuntando a los restos de la bestia. La señal de calor sugería que el arma acababa de ser utilizada. Aunque destruida e inmóvil, la máquina estaba claramente en condiciones de disparar. Adrien y Petrov salieron de la escotilla superior del vehículo momentos después, disparando a los drones que se acercaban. No tenían por qué preocuparse. La reina los estaba llamando, probablemente al nido, para una última defensa. Ayúdame a levantarlo, Petrov dijo a Adrien cuando llegaron hasta él. Bien, respondió Petrov. Luego, dirigiéndose a Blue, le dijo. Vamos, amigo. Habían abatido juntos a una bestia digna, así que podían compartir el honor por igual. Una lástima que el trofeo quedara arruinado por el proyectil que lo había alcanzado.
Claramente, contenía explosivos. Su intención había sido regalarle el cráneo a Katja. Quizás aún podría darle algo mejor. Menos mal que no eres un tipo corpulento, si no, esto sería muy difícil, se quejó Adrien mientras él y el otro luchaban por levantarlo. Habiéndose recuperado del golpe, Bait Kobold saltó, llevándose consigo a los dos humanos atados a sus brazos. Ah, dijo Petrov mientras soltaba su extremidad. El tono sugería incomodidad. No supo por qué, y en lo que a Petrov respectaba, le daba igual. La reina está en retirada. Ese debió ser su último as, dijo Adrien, limpiándose la suciedad y el sudor de la cara. Referencias al póker. El as de picas era una carta muy buena. La reina perdió su as. Sí, una comparación acertada. ¿Dónde está Katja? Preguntó Petrov de repente. Todos miraron hacia la pendiente y la vieron, así como al enano, dirigiéndose hacia ellos. A pesar de que le resultaba cada vez más difícil controlar sus reacciones cada vez que ella hacía algo loable, Bait Kobold sintió cuando estuvo lo suficientemente cerca para verlo. Es hora del gran premio, declaró Adrien. Bait Kobold no podría estar más de acuerdo. Katja observó cómo las serpientes retrocedían y comenzaban a retroceder colina abajo. Aún así, ella y Alexei no se movieron de inmediato. Incluso con la respiración agitada de ambos, podía oír cómo la batalla se apaciguaba. Eso, sumado al giro de cola de las serpientes, sugería que los humanos y el alienígena habían ganado. Esta batalla, al menos. Con cautela, avanzó sigilosamente, preparada para cualquier cosa. El campamento estaba ahora más destrozado que antes. El rifle de francotirador seguía intacto, pero estaba caído. Mirando colina abajo, vio a las serpientes en plena retirada. Petrov y Adrien parecían intentar ayudar a Blue, que estaba tumbado, a levantarse. ¿Es seguro, Alexei? Vamos, le informó Katja. No era seguro, ni un poquito. Pero si no, el chico no se movería. Y ni siquiera perdí la calma, dijo Alexei con aire arrogante. Poniendo los ojos en blanco, pero dejándolo pasar, Katja abrió la marcha mientras ambas empezaban a descender la colina. Al acercarse, Blue le dedicó un respetuoso saludo. Estaban todas agrupadas, sudorosas y jadeantes, pero nadie decía nada. Es hora del gran premio, declaró Adrien, rompiendo por fin el silencio. Eso fue suficiente para todos, y todos caminaron hacia la entrada del hospital. Katja notó que el techo se había derrumbado parcialmente debido a la embestida de la serpiente rinoceronte, dejando la entrada un poco desordenada. Pero no parecía nada que no se pudiera solucionar. Petrov, Katja, afuera. Blue, Alexei y yo iremos a buscar a la reina, dijo Adrien mientras sacaba piezas de su mochila y las ensamblaba. ¿Era ese el rifle de Alexander? Espera, ¿qué demonios iba a quedarse afuera? Voy a entrar, Adrien, anunció Katja secamente. No, necesito gente aquí afuera por si la reina lanza un contraataque sorpresa. Un oficial al mando aquí afuera y otro allá adentro, dijo Adrien sin mirarla. Qué conveniente. Entonces quédense Petrov y tú. Yo iré con Blue, replicó Katja. Adrien cargó el rifle y cerró los cañones. Quédate aquí y cúbrenos, reiteró Adrien con frialdad. Hasta ahora ha sido mi plan, y aún no estamos muertos, así que déjame terminarlo. Vámonos, Alexei, continuó, empujando al niño llorón al hospital. Ahora, solo estaban los tres. Blue la miró como si estuviera decidiendo qué decir. Quédate, añadió finalmente la alienígena antes de unirse a Adrien. Una de las primeras cosas que le había pedido desde que se conocieron. Todos sabían algo que ella no. Vamos, Katiusa, le instó Petrov con suavidad. Ayúdame a vigilar aquí. Es igual de importante cubrir su retirada, si lo necesitan. Ella sabía que él tenía razón, aunque sus intentos de hacerla feliz la irritaban un poco. Observaron sus alrededores en silencio durante unos minutos, hasta que Katja lo miró de reojo y notó un corte en su barbilla. ¿Cómo pasó eso? Preguntó ella. La atención de Petrov se desvió del paisaje hacia ella. ¿Cómo pasó qué? Señaló su barbilla. Estás sangrando. ¿Soy yo? Se limpió la mancha con el dorso de su grueso guante y luego lo apartó para inspeccionar la mancha roja que había quedado. No sé cómo pasó. Durante la pelea, supongo. Tras una rápida inspección a su alrededor, asegurándose de que no hubiera enemigos cerca, se acercó a él y levantó los brazos para bajarle el gorro hasta las orejas. Sigo sin gustarme que no tengas el casco. Petrov asintió. Lo sé, pero la batalla terminó. Ganamos. Miró hacia el hospital, como si de repente dudara de sí mismo. Por ahora.
Dejando que su mirada se moviera alrededor del campo de batalla, hacia los vehículos destrozados y los cuerpos de su gente, Katja no pudo evitar un escalofrío repentino. ¿Qué pasará cuando lleguemos a casa, Katja? Suspiró Petrov. ¿Cómo olvidamos todo esto? ¿A nuestros hombres? No creo que pueda, admitió Katja. Jamás. ¿Cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir? Se quitó las gafas de sol y lo miró a los ojos. Todavía no lo sé. Deseaba tener todas las respuestas. Un buen líder las tendría. Pero ahora mismo, simplemente se sentía humana y muy cansada. De repente, se agachó bajo el ala de su casco y la besó en la mejilla. Ya lo resolveremos. Con esto, ambos se quedaron en silencio. Katja se quedó allí de pie, nerviosa. Solo habían pasado unos minutos, pero su instinto le decía que algo iba mal para Adrien y Blue. No se oían ruidos de batalla. No le sorprendió el contraataque que Adrien parecía seguro que se avecinaba. Todo estaba mal. Soy John Slater, de los Osos de Hierro. Sabemos que estás ahí. Aléjate de la entrada del edificio con las manos en alto, retumbó una voz desde la colina donde había estado apostada durante la pelea. Katja se detuvo. ¿Cómo los había sorprendido Weyland? Mejor aún, ¿cómo sabían que estaban allí? Jade. No había otra opción. Petrov no los habría traicionado. E incluso si hubiera estado dispuesto a hacerlo, no había tenido oportunidades de la oferta de Jade. Alguien había estado con él en todo momento desde entonces. Tienes 20 segundos o enviaré 40 hombres por ti, gritó la voz de Slater. ¿40 hombres? Eran demasiados para ellos dos solos. No le hacía ninguna gracia ser rehén, pero no había otra opción. Blue y Adrien aún podían salvarlos. Maxim, baja las armas. Tendremos que confiar en nuestros aliados, ordenó Katja. Petrov la miró. Ninguno de los dos quería obedecer a Weyland, pero ¿qué otra opción les quedaba? Pensando rápido, Katja abrió las puertas del hospital y dejó sus cosas en el vestíbulo. Con la esperanza de que eso alertara a los demás. Sin embargo, mantuvo su cuchillo escondido en la manga, justo encima del puño. Mientras se alejaba del edificio, con las manos en alto, Katja vio que no había sido un farol. 40 hombres las esperaban, tras haber emergido finalmente de la línea de árboles. Pero Jade no estaba. Slater bajó la colina con paso majestuoso, esperando hablar de nuevo hasta estar justo frente a ella y Petrov. ¿Dónde están los demás? Preguntó Slater, visiblemente molesto. Su mirada vacía e inhumana iba y venía entre ella y su teniente. En lo profundo del nido. Ve a buscarlos tú mismo, si tienes las agallas, espetó Katja. ¿El nido? ¿Aún no lo has descubierto? Preguntó Slater. ¿Averiguar qué? Preguntó Katja. ¿Qué sabía Slater? ¿En qué se estaba metiendo su gente? No importa, pronto lo sabrás. Por ahora, esperemos aquí a Pierce, tú y yo. Slater sonrió con extrañeza. Katja resopló. ¿Seguro que quieres eso? Apuesto por él antes que por ti, sin duda. Slater volvió a sonreír, apenas, con un gesto condescendiente de dientes. Tienes demasiada fe en él. No me parece. Vaya, reflexionó Slater, cruzándose de brazos. ¿De verdad crees que Bob Land le asignó esta misión porque creía que era el indicado para el puesto? Eres un necio. Lo eligió específicamente para que fracasara. Para que se derrumbara. Pierce no te va a salvar aquí. Creo que te vas a decepcionar, le dijo Petrov a Slater, dando un paso adelante un poco. Lo único que me decepciona eres tú. Deberías haber aceptado mi trato, dijo Slater con voz seca. Petrov irguió los hombros. Quizás lo habría hecho, si no fueras tan mentiroso, se burló, y la mano de Katja se abalanzó para agarrarlo por la muñeca. Si Petrov intentaba distraerlo, había mejores maneras de hacerlo. Ya veremos. Esperemos juntos a Pierce. El nido estaba en silencio. No debería estarlo. Ya había estado allí antes, y fue como si las paredes cobraran vida al alertar a las criaturas de su presencia. Hasta el momento, este no ha sido el caso. Alexei, por una vez, se quedó callado. Increíble lo que hacía el pequeño gamberro cuando su vida estaba en juego. Siguieron buscando, registrando cada habitación, incluso las que habían registrado la primera vez. Nada, absolutamente nada. Azul emitió un fuerte chirrido, y Adrien se giró para ver al tipo grande señalando un gran agujero en el suelo. Debía ser eso. Retrocedieron hasta la sala de mantenimiento y agarraron una escalera. Adrien sabía que Blue podía saltar con facilidad de ese agujero, pero Alexei y él no.
Una vez abajo, avanzaron sigilosamente, buscando serpientes por todas partes. Las criaturas tendían a mimetizarse con la resina terraformadora que segregaban. Blue no parecía preocupado, y Adrien estaba seguro de que el casco del cazador tenía un modo de visión para detectarlas específicamente. El túnel se ensanchaba ante ellos. Tenía que ser eso. Una enorme cámara para su insoportable dolor de cabeza. Espere, Alteza. Vienen bufones, murmuró Adrien. Se refugiaron justo delante de la cámara. Adrien contó regresivamente con los dedos desde 3. En 3, saltaron a... Nada. ¿Qué demonios? Preguntó Adrien. Al avanzar, vio solo un pequeño agujero en la pared. Alexei tal vez podría caber allí arrastrándose, pero era evidente que lo usaban como autopista entre ubicaciones. No lo entiendo, dijo Adrien, volviéndose hacia Blue. El cazador lo miró fijamente un buen rato. Su propósito nunca cambió. Incluso conquistado, dijo finalmente Blue. De repente, me vino a la mente una cita de El arte de la guerra. Toda guerra se basa en el engaño. Maldita sea, ¿cómo podía ser tan estúpido? Blue tenía razón. Era una base de operaciones avanzada. Defensas reforzadas, perfecta para guarnecer tropas. La reina conocía las tácticas militares, anticuadas o no. Quería la base tal como era, no como un palacio de anidación. Ahora la pregunta era dónde estaba y cuántas tropas le quedaban en reserva. El nido real podría estar aún mejor defendido. Se giró y miró a Alexei. El chico lo sabía. Y iba a hablar. Ahora. Por fin iban a terminar la conversación que habían empezado en el tren. Adrien se acercó, le dio la vuelta al chico y le arrancó el arma de las manos. ¿Dónde está la reina, Alexei? ¿Dónde la guarda el gobierno? Preguntó Adrien, mientras lo estrellaba contra la pared. Blue se acercó con calma. No sé, nunca me lo dijeron. Le tradujo al niño. Mentira. Sabías que no estaba y aún así no dijiste nada. Gritó Adrien. Me matarán. Tradujo Blue un momento después del arrebato de Alexei. Claramente, esperaban que murieras aquí de todas formas, y si no te diste cuenta, te mataré. Gritó Adrien. Alexei se encogió, y Adrien se obligó a bajar la voz. Dime dónde está y te prometo inmunidad total en Estados Unidos, dijo. Y Blue no te despellejará, terminó como si se le ocurriera. Para enfatizar, Blue disparó sus cuchillas de muñeca, provocando un gemido de Alexei. Menos mal que él y el alienígena estaban en sintonía. Está bien. Te lo diré, tradujo Blue. No aquí, delante de Katja, dijo Adrien. Blue gruñó en señal de acuerdo y comenzaron a retroceder para decepcionar y revitalizar a Katja, todo en el lapso de unos pocos segundos. Liderando el camino, Adrien vio a Blue adelantarse de un salto. Siempre hay que ser mejor, se quejó Adrien. Él y Alexei lo siguieron poco después. Al doblar una esquina, el capitán estadounidense encontró a su aliado alienígena con el puño en alto. La señal militar de detenerse. Bajó y esperó a que Azul diera la siguiente señal. Hizo girar el dedo como si fuera un helicóptero. Reagrupaos conmigo. Avanzando, pero todavía en alerta, Adrien se agachó junto a Blue, quien señaló el suelo. Las armas de Katja estaban justo dentro de las puertas principales. Algo andaba mal. Lentamente, se acercaron a la entrada del hospital, que estaba semidestruida. Una voz humana gritó desde afuera, resonando por el vestíbulo. Pierce, sabemos que estás ahí. Sabemos que no estás solo. Tira las armas y no mataremos a tus compañeros. Slater. Eso estuvo mal. Estáis completamente rodeados, añadió. Agachado tras un trozo del techo derrumbado y mirando a través de las grietas de las paredes de hormigón, Adrien pudo ver a un montón de mercenarios de Weyland. Petrov y Katja estaban frente a Slater, con las manos a la espalda. Katja permaneció allí desafiante, y Subteniente hizo prácticamente lo mismo. De acuerdo, entren y tráiganlos, pero no maten ni dañen demasiado al activo, ordenó Slater a los matones más cercanos. El activo debía ser Blue. Asintieron y comenzaron a avanzar en formación táctica hacia la estructura. Un momento después, se oyeron gritos y disparos. Anie, cambio. Resonó la voz de Adrien, y un instante después, los cráneos ensangrentados de los hombres volaron por encima del muro del hospital. Quedan 36 hombres, Slater, pero ¿quién los cuenta? Se burló Katja con venganza. Muy bien, mátenlos a todos, ordenó Slater con los dientes apretados. Varios matones más se acercaron, esta vez desde diferentes ángulos. De nuevo, se oyeron gritos y disparos. Podría hacer esto todo el día, Slater, incluso solo.
Gritó Adrien desde algún lugar del hospital. Katja sonrió para sus adentros. Ordénales que vengan aquí, le dijo Slater a Katja mientras se colocaba frente a su rostro y la miraba con rasgos retorcidos y furiosos. Vete al infierno, respondió ella. Él la agarró de la cara y la empujó al suelo. Con las manos atadas, no había forma de amortiguar la caída, y aterrizó de bruces en la nieve sucia. Cabrón. Déjala en paz. Rugió Petrov. Katja giró la cabeza justo a tiempo para ver a Slater sacar un arma y apuntarle a la cabeza a Petrov. Maxim ni siquiera se inmutó ante la acción. Los Spetsnaz no se dejaban intimidar tan fácilmente. No volveré a preguntar, díganles que se retiren, ordenó Slater, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Incluso los del hospital. Casi lo hizo, pero se detuvo al oír las palabras de Adrien. Acabas de crear una escalera y comunicaste que Petrov está claramente en la cima. Has hecho daño a todos. ¿Qué va a ser, Mijailov? Preguntó Slater. Sus opciones estaban claras. Máximo todos los demás. A veces no hay una opción correcta. Puedes ir a la izquierda, a la derecha, da igual. Pero debes estar preparada para enviar hombres a la muerte. No digo que desperdicies sus vidas, pero puede haber momentos en los que no tengas otra opción. Por eso nunca debes encariñarte demasiado con tu gente. Las palabras de Adrien de su noche en el apartamento volvieron a resonar en su cabeza. Pero ya estaba encariñada con Maxim mucho antes de que llegara Adrien. Mucho antes de Blue y Alexei. Pero no podía dejarlos morir a todos. Tampoco podía soltar a Maxim. No le des ni una maldita cosa, capitán, le dijo Petrov antes de que ella pudiera decirle una palabra a Slater. En ese momento, un estruendo ensordecedor resonó en el campo de batalla y algo caliente y húmedo salpicó el rostro de Katja. Su mente aturdida tardó varios segundos más en procesar lo sucedido. Slater había apretado el gatillo. Petrov, como un muñeco de trapo, cayó sobre un montón de nieve, con las cuerdas cortadas. Katja gritó, pero no le quedaba aire en los pulmones para emitirlo. No podía respirar. No podía, afortunadamente, la herida en la cabeza de Maxim quedó oculta casi por completo, pero vio lo suficiente para saberlo. Se había ido. Se había ido. ¿Ves eso, Pierce? Puede que al próximo que mate le importes un comino, lo desafió Slater, y entonces, inesperadamente, se agachó hacia donde yacía Katja y le liberó las manos. Fue una acción estúpida por su parte. Aquí está, Pierce. ¿Cuánto la deseas? Temblando, Katja se puso de pie tambaleándose. El asesino de Maxim. Iba a matarlo. Armado o no. Misión o no. El mundo o no. Pero ni un segundo después, Adrien salió caminando, con su arma en una mano y la de ella en la otra, con los brazos abiertos en posición de rendición. Eso la hizo dudar. ¿Qué estaba haciendo? Es un buen comienzo. ¿Dónde están los demás? Preguntó Slater mientras Adrien se acercaba. ¿El niño? Muerto. Créeme, te hice un favor. Hablará y te molestará hasta la muerte, respondió Adrien, como si Petrov no hubiera sido ejecutado de la misma manera que su hermano. El extraterrestre, Pierce, aclaró Slater con fastidio. Mira a tu alrededor, Slater. Hay extraterrestres por todas partes, idiota, dijo Adrien girando la cabeza hacia la izquierda y la derecha para enfatizar. El cazador de alienígenas, Pierce. Si juegas más, Mikhailov muere, amenazó Slater, claramente al límite de su paciencia. No antes de matarte, bastardo, pensó Katja, abriendo y cerrando los dedos. Un poco más cerca, y estaría lo suficientemente cerca como para hundirle en la yugular el cuchillo que Petrov le había dado. Promesas, promesas, se rió Adrien. ¿Y a ti qué te parece tan gracioso? Preguntó Slater. Bueno, para empezar, ¿piensas que puedes matar a Katja sin más? Créeme, muchas cosas aquí, mucho más letales que tú, lo han intentado y han fracasado, respondió Adrien. Slater empezó a alejarse de Katja, en lugar de acercarse. Sus manos temblaban de frustración y rabia desenfrenadas. ¿Y para el segundo? Preguntó Slater, pero sin mucho interés. Parecía estar mirando a su alrededor. Que todos ustedes se centraron tan fácilmente en mi rendición y parecieron olvidar que no estaba solo, terminó Adrien con un tono más venenoso. Entonces, el sonido familiar de la ametralladora DSHK rasgó el aire una vez más, al igual que los cañones de Blue, vaporizando al personal de Weyland generosamente. Adrien le lanzó el AK-105 a Katja y empezó a disparar el suyo. Ella se unió rápidamente a la matanza de miembros de Weyland. Por primera vez en su vida, disparó a objetivos conscientes sin remordimientos.
Mientras disparaba, Katja buscó desesperadamente a Slater, pero él había desaparecido y se había mezclado con sus hombres como un camaleón al primer sonido de disparos. No importaba. Ella lo mataría. No importaba cuánto tardara, no importaba cómo tuviera que hacerlo, Slater moriría. El resto del tiroteo seguía rugiendo a su alrededor. Con la capa completa de Blue activada, Weyland solo podía ver del cazador los destellos de sus armas. Incluso con sus miras térmicas, su campo de visión para alcanzar a su objetivo era limitado. Vamos. La instó Adrien, pero Katja no se movió, con la mirada fija en los cuerpos de los Weyland en movimiento, buscando a su objetivo. Adrien finalmente la empujó hacia donde Blue la esperaba. Alexei salió corriendo de detrás de los muros de la base de operaciones, gritando como un loco. Pudieron retirarse rápidamente al camión de Sokolov. Era evidente que Weyland estaba sumido en el caos tras el ataque. Tras subirse al vehículo, el estadounidense salió de allí a toda velocidad. Solo él sabía a dónde iba. En ese momento a Katja le importaba muy poco. Adrien empujó la camioneta a toda velocidad por el camino helado y sin arar. El viaje fue accidentado, descontrolado y doloroso para la espalda. Aún así, sin duda palideció en comparación con lo que Katja estaba experimentando. Se arriesgó a mirarla, apartando la vista brevemente de los montones de nieve. Estaba sentada, muy rígida, sin parpadear, con las manos en el regazo. Tenía el torso rojo de sangre. Katja, empezó, ¿está así? Detente, Adrien pidió vacilante. No le hizo preguntas. Simplemente frenó. El camión se sacudió y se detuvo en seco en la espesa nieve. Katja abrió la puerta de golpe, salió tambaleándose del taxi, 1 o 2 segundos después, pudo oírla vomitar. No tenían tiempo para eso. Weyland podía seguir fácilmente las huellas de su vehículo. Pero tampoco se atrevió a decírselo. Blue giró su máscara hacia Adrien, y este pudo oír el crujido de sus mandíbulas debajo. Se disponía a acercarse a ella. Sin ánimo de ofender, pero déjame encargarme de esto, dijo Adrien, asintiendo levemente con la cabeza. Vuelvo enseguida. Adrien saltó del vehículo y lo rodeó hasta encontrar a Katja, encorvada y temblando. Katja. Ella no respondió. Katja. Se acercó a ella, se agachó junto a ella y le giró la cabeza. No solo tenía la cara manchada con la sangre de Petrov, sino que también pudo ver algunas partículas de un color rosa pálido que identificó como fragmentos de cerebro. Dios mío. Murmuró, rebuscando en su chaleco hasta encontrar un paño para limpiar la mira telescópica. Estaba nuevo y doblado con cuidado. No era una toalla, pero no tenía líquidos y serviría en caso de apuro. Apenas pareció darse cuenta de lo que sucedía cuando él empezó a limpiarle la cara, aunque no lloraba. No estaba seguro de si era una buena señal o una mala. Apenas parecía respirar. Tal vez por la conmoción. Adrien no sabía qué hacer por una soldado que acababa de perder al último hombre de su unidad y a su amante de forma tan brutal y cercana. Demonios, no sabía qué hacer por nadie en esas circunstancias. Solo podía seguir limpiándole la cara. Katja, háblame. Finalmente, se concentró en él. Sus ojos brillaban de forma anormal, reluciente, hasta el punto de que lo pusieron un poco nervioso. Voy a matarlos, Adrien. No me importa cuántos meses lleve. Voy a enterrar a todos esos bastardos tan profundamente que tendrán que escalar hasta el infierno. Notó que tenía la mano apretada en un puño, y así había sido desde que subieron a la camioneta. Con cuidado, le desenroscó los dedos para encontrar una placa de identificación. Su nombre estaba grabado en su piel. ¿De su hermano? Adrien no lo creía. No lo había visto bien en el tren, pero aún así, el cirílico se veía diferente. ¿Contento, Adrien? Susurró. Tienes razón. Me advertiste que no me involucrara personalmente, y ahora yo, no estoy contento. Solo lo siento, pequeña. Lo siento mucho, divagó Adrien, abrazándola fuerte, a falta de otra opción. Lo siento. Y lo era. Lo siento por Katja, quien había perdido a varias personas que apreciaba profundamente a causa de Weyland. Lo siento por Petrov, quien probablemente estaría feliz preparando los campos para la siembra de primavera ahora mismo si la vida le hubiera sido mejor. Lo siento por él mismo, por Blum y por Alexei, incapaces de hacer nada al respecto. Sé que tenemos que irnos, solo dame un minuto, dijo Katja, con el rostro pegado a su pecho. Claro, asintió Adrien. Solo continuó Katja, empujándolo suavemente. No era lo ideal, pero Adrien regresó a la camioneta y se sentó de todas llenas.
Dijo que necesitaba un minuto, les informó a todos. Alexei empezó a quejarse, pero Blue gruñó, interrumpiéndolo. El grandullón debió de haber decidido que necesitaba un respiro, o que quería alejarse de Alexei, porque un segundo después salió de la camioneta. Si antes la dinámica de su equipo estaba en problemas, ahora se encontraba en soporte vital crítico. A Baid Kogur no le preocupaba que Weyland los encontrara. Confiaba en que este rencor como Slater y su grupo podrían ser fácilmente derrotados si se reencontraban. Pero también sospechaba que ahora mismo no tenían el coraje para intentarlo. Lo que lo hacía caminar de un lado a otro furiosamente era el estado de ánimo de Katja. Había ampliado el audio para captar la conversación y de inmediato agradeció que Adrien hubiera tomado la iniciativa. Baid Kogur no sabía qué hacer cuando ella lloró. Tampoco parecía que su hermano de caza supiera qué hacer. Al expulsar el estómago, Baid Kogur pensó al principio que se trataba de alguna enfermedad, o un remanente de la sepsis. No era así, aunque tampoco estaba seguro de cómo se llamaba la afección. Parecía casi, motivada por las emociones. Apoyado en la parte delantera del vehículo, miró hacia el interior y vio a Adrien, que se pellizcaba la frente, con los ojos cerrados y recostado en el asiento. Un lenguaje universal. Frustración. El enano no dejaba de mirar a su alrededor, inquieto y nervioso. Baid Kogur resopló con disgusto. Como si tuviera algo de qué preocuparse. Los guerreros lo protegerían en caso de un ataque, como siempre. Su mirada se dirigió hacia Katja. Se habían convertido en una especie de clan propio. Su inspirador discurso antes de la batalla lo decía todo. Y aunque nunca le importó Petrov, su vida no le correspondía al clan Weyland. Sobre todo de una manera tan deshonrosa. Ejecución. Sin batalla terrestre en igualdad de condiciones, sin armas asignadas. Sí, pura deshonra. Aún así, mentiría si dijera que la pérdida le causó un gran dolor. Sus sentimientos se situaban en un punto intermedio. Sin duda, fue un duro golpe para sus habilidades y capacidades. Asaltar el nido podría resultar una trampa mortal. Su clan se redujo en una cuarta parte. O en un 20%, si el enano contaba, Baid Kogur no lo creía. Si Katja quedaba a su cuidado al final de su viaje, quizá lo mejor sería empezar a aprender a manejar situaciones como esta. Ya se habían presentado más de una vez. Incluso si fracasaba, quizá al menos podría aprender de ello. Las fuertes emociones de los humanos aún se le escapaban. Acercándose con cuidado, hizo que sus pasos fueran audibles para ella. Adrien, solo necesito un minuto, dijo con evidente tensión. Murió como un guerrero honorable, respondió Baid Kogur, esperando que fuera algo digno o reconfortante. Y lo decía en serio. El débil guerrero había mantenido su integridad hasta el final y nunca había suplicado. Ay, Blue, lo siento. Pensé que estaba así. Katja se giró y se secó los ojos, intentando recuperar la compostura. Murió como un guerrero honorable, repitió Baid Kogur. No estaba del todo seguro de que esto fuera recibido como un elogio, como lo sería para un Yautja, pero Katja era una guerrera. Seguramente, se daría cuenta de que era un cumplido. Eso significa mucho. De verdad, reconoció Katja esta vez, abrazándose. Se quedaron allí un rato, pero no le incomodó. Más bien, estaba procesando el silencio. ¿Sabes? Adrien quería matarte o evitarte por completo cuando nos dijo que estabas aquí. Petrov solo quería pedirte que te fueras a casa. No quería arriesgarse a que tu tecnología cayera en las manos equivocadas y cambiara el poder global. Dijo que la humanidad no estaba preparada para eso, dijo Katja finalmente. Baid Kogur gruñó en señal de asentimiento. Quizás no le había dado suficiente crédito a Petrov. El humano parecía prudente a pesar de sus debilidades en combate. No se lo merecía, Blue, susurró Katja. Era la persona más compasiva que conocí. Debería haber sido yo. Baid Kogur se preguntaba el significado de la palabra compasivo. No era un término común en la sociedad yautja. O uno era cazado, o cazaba. ¿Altruismo o piedad? Si traducía bien no tenía nada que ver con su civilización. No entendía por qué una guerrera como Katja valoraba tales cualidades. Solo debilitarían a quienes estaban bajo su mando e interferirían con sus deberes y cacerías. Sin embargo, no podía evitar recordar la preocupación y el miedo que ella y los demás humanos habían mostrado tras su encuentro casi fatal con el impregnador. Quizás fue la compasión lo que animó a Petrov a no traicionar al resto del clan y a ir a la muerte, desafiando a su asesino. Y tal vez eso significaba que la compasión también podía ser una forma de fuerza. Aunque estaba seguro de que los de su especie no lo verían así.
Ni siquiera estaba seguro de poder verlo así. Lo más plausible era que fuera una técnica de supervivencia. Con esta compasión, se podía atraer tanto a los débiles como a los fuertes a un clan o manada. Una forma de lealtad. La debilidad sería un problema que se autocorregiría. Era demasiado confuso, así que Baid Kogun la abrazó, como sabía que les gustaba a los humanos. Petrov quería protegerte, respondió. Su última acción fue exitosa. Eso me consuela. Katja se tensó y se apartó de él. Luego se guardó una placa de identificación que llevaba en uno de los bolsillos. Deberíamos irnos ya, murmuró, abriendo la puerta de la camioneta de un tirón y subiéndose. Baid Kogun la siguió, sabiendo lo suficiente de Katja para darse cuenta de que no había podido brindarle alivio. Adrien pudo ver el humo mucho antes de que el complejo turístico se hiciera visible. Hizo una mueca, pero siguió adelante. Si una trampa acechaba, quería activarla bajo sus propios términos. ¿Por qué vuelves al hotel? Preguntó Katja de repente, con una voz perfectamente modulada. Perfectamente estable. Demasiado normal. Se esforzaba por ello. ¿No ves el humo? Le prendieron fuego. Y solo una persona podría haberles dicho dónde estaba. Sí, lo sé, dijo Adrien, aunque no creía que Jade estuviera detrás de la emboscada en la base aérea. Sin embargo, no iba a discutirlo con Katja ahora mismo. Sigue sin darte la vuelta, señaló Katja. Podrían estar esperándonos allí. Lo sé, pero quiero investigarlo. Puede que hayan dejado algo atrás o que se les haya escapado algo importante. No estamos preparados para otra pelea, dijo ella, con cierta fragilidad en su tono. Lo sé, por eso no nos vamos a acercar, le dijo pacientemente. Suspirando por lo bajo, Katja se recostó en su asiento. Él pudo ver una lágrima correr silenciosamente por su rostro. Por mucho que quisiera, Adrien no podía perder más tiempo intentando consolarla. La reina estaba quién sabe dónde, y probablemente estaban rodeados de serpientes y Weyland. Alexei canturreó algo, pero no valió la pena traducirlo porque ni Katja ni Blue hablaron por él. Después de seguir sus propias huellas de neumáticos por varios kilómetros más, Adrien frenó detrás de una línea de árboles, bajó la ventanilla y luego levantó sus binoculares. Efectivamente, el complejo turístico estaba en llamas. Se había derrumbado parcialmente, pero el fuego parecía estar remitiendo en lugar de agravarse. Sin embargo, el edificio estaba en peligro, irrecuperable. Habían perdido su alojamiento. Lo bueno fue que el resort de Alexander se incendió. Quizás ni siquiera lo tenía asegurado. Ah, y ya no tenían que lavar los platos. Una pequeña victoria. Allí va nuestra base, murmuró Adrien. Podemos vivir en la camioneta, dijo Katja con voz monótona. Dejamos la tienda de campaña y los sacos de dormir aquí por si teníamos que salir corriendo. ¿Recuerdas? Alexei empezó a quejarse, y Katja se giró bruscamente en su asiento para fulminarlo con la mirada. Bueno, sé que no quieres acampar afuera, Alexei. Pero a menos que tengas un equipo de construcción a mano, no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? Sigues vivo, ¿verdad? ¿No puedes estar agradecido por eso? Adrien se sintió extrañamente aliviado por su enfado. Significaba que no se había desconectado del todo, que no se había dado por vencida. Todavía no. Katja, ¿qué quieres hacer ahora? La instó. Por un instante, no tuvo ni idea de cuál sería el siguiente paso. Sosteniendo la punta de su trenza en una mano, Katja cerró los ojos durante unos 10 segundos. Al abrirlos, Adrien vio una firme determinación. La prioridad sigue siendo la reina. No le pueden quedar demasiadas tropas. La encontramos y la matamos. Weyland es y la segunda prioridad. Los volvemos a cruzar y luego eliminamos a todos los que podamos. Pero si la reina se va, su misión fracasa y ellos también se van. Pero enfrentarse a ellos innecesariamente es inútil. No añadió por ahora, pero Adrien lo oyó, sin palabras. Creo que tenemos que ir al campamento, dijo Adrien. ¿El campamento de Weyland? ¿Por qué? Preguntó Katja de inmediato. Porque Petrov tenía razón. Obtener ayuda de la gente de Blue es más importante, respondió Adrien, vacilante. Esto iba a provocar una pelea, lo presentía. Sorprendentemente, o quizás no, Katja esperó a que continuara. O que mencionara el nombre del teniente tan pronto la impactó. Creo que necesitamos una red de seguridad. Nuestra propia mortalidad nunca ha sido más evidente, dijo Adrien con voz entrecortada. ¿Esa es la obra? Preguntó. No para discutir, sino para confirmarlo. Es la única opción si quieres que la vida en el planeta continúe, dijo Adrien.
Pues ya está, dijo Katja con firmeza. Asalten Weyland primero. Puede que Jade nos haya delatado, pero si la encontramos en el campamento, quizá pueda ser un recurso. Espera, dijo Adrien con cuidado, subiendo la ventanilla. La cabina del camión se estaba enfriando. No sabemos si Jade le contó nada a alguien. Katja lo miró con incredulidad. ¿Cómo es posible que no lo haya hecho? Slater le dijo a M y Maxim que sabía que no había aceptado su trato. La única persona que se lo ofreció fue Jade. Obviamente, ella le dijo a Slater dónde estábamos y qué hacíamos. No seas tonto. Reprimiendo una réplica brusca, Adrien dijo. No pretendo serlo. Pero algo no cuadra. Ya tuvo muchas oportunidades de delatarnos. Sobre todo en momentos en los que éramos mucho más vulnerables. ¿Por qué ahora? Sacudiendo la cabeza, Katja apartó la mirada, por la ventana. De acuerdo, Adrien. Confía en ella si quieres. Me da igual. Pero cuando estemos en el campamento de Weyland, si nos encontramos con Slater, es mío, y no tienes voz ni voto en su destino. ¿Entiendes? Adrien gruñó. Sí, señora. Jade dijo que estaba aquí, ¿no? Preguntó Adrien al detenerse en el bosque. Llevaban un rato conduciendo y no habían visto rastro del campamento. Debe estar cerca. Quizás pueda trepar a un árbol y escanear, sugirió Katja. Sí, vale. De todas formas, me vendría bien estirarme, coincidió Adrien. Ella notaba el cansancio en su voz. Todos salieron excepto Alexei, probablemente por el calor del vehículo y la posibilidad de peligro. Katja empezó a caminar, intentando decidir qué árbol sería más fácil de trepar. Ninguno era una buena opción, pues las ramas estaban fuera de su alcance. De repente, fue levantada con un pequeño grito y ascendió con bastante rapidez gracias al poder de algo más. Azul. Ahora comprendía perfectamente que este era su elemento. Solo tenía un brazo disponible, y aún así era fantástico trepando. Esas garras extra alrededor de su arco ahora le parecían aún más lógicas. Cuando alcanzaron una altura adecuada, se recostó contra el tronco, ahorcajada sobre la rama gruesa, y la puso en su regazo. Ella protestaba. Pero en realidad, no había otro sitio donde sentarse, y él la había llevado a la meta mucho más rápido de lo que ella podría haberlo hecho. Maldita sea, olvidé los binoculares, murmuró Katja. Gracias por traerme, grandullón, pero tendré que irme. La máscara de Blue apareció de repente frente a ella. Al observarlo, se asomó y la visión se amplió. Ella sabía que él solo intentaba ayudar. Pero ya se sentía estúpida, impotente, desconsolada y agitada. Su comportamiento exacerbaba sus sentimientos. Gracias, dijo Katja cordialmente, sin importarle nada. Sabía que necesitaba superar esto, al menos por el momento, y más importante aún, no desquitarse con quienes la rodeaban y que solo querían ayudar. Podría llorar después de que detuvieran a las serpientes. Derrotarlos era el último deseo de Petrov. Al menos, el que realmente podía cumplir. Se puso la máscara e intentó ignorar el extraño olor azul que había en su interior. La observó a su alrededor, buscando su objetivo. Finalmente lo encontró. El campamento. Algo andaba mal. El sol de la tarde aún era lo suficientemente fuerte como para demostrárselo. ¿Puedes ampliar más? Preguntó Katja. Observó a Blue tomarlo y darle varios toques antes de entregárselo. Lo agarró y lo miró nuevamente, ahora con zoom mejorado. Tal como ella pensaba, y su boca se torció, pensativa. Échale un vistazo, dijo Katja mientras le devolvía la máscara a su compatriota alienígena. Él la tomó y se la puso de nuevo en la cara antes de mirar el campamento. ¿Decírselo a los demás? Preguntó después de un momento. Sí, mejor ve a decírselo, asintió Katja mientras descendía del árbol. Pero Blue no iba a aguantar más. Saltó y la agarró al pasar. Usando las ramas, se balanceó hacia abajo en una especie de espiral. Casi la mareaba, por la velocidad. Pero se negó a gritar y revelar su posición. Una vez en tierra, se calmó del mareo y se acercó a la camioneta, donde Adrien estaba sentado en el capó. ¿Y bien? La animó. Está al noroeste de aquí, respondió Katja. ¿Cómo deberíamos atacar? Supongo que deben tener bastantes, empezó Adrien. No necesitamos atacar, respondió lentamente. No estaba segura de si debía sentirse decepcionada o no. Alguien, o algo, había hecho el trabajo por ellos. Para ella. Adrien parpadeó. Claro que tenemos que atacar. No nos lo van a entregar así como así. Les dieron, afirmó Katja.
Sé que es un momento difícil, pero por favor empieza a encontrarle sentido a las cosas, suplicó Adrien, deslizándose del capó del camión para acercarse a ella. El campamento está hecho un desastre. La reina debió de estar esperándolos cuando regresaron después de y Katja se atragantó un poco. Después de la FOP. Debería sentirse reivindicada, pero no era así. Bueno. ¿Y qué? ¿Vamos en coche hasta allá? Preguntó Adrien, ignorando claramente su pequeño contratiempo. No, no quiero arriesgar el transporte ni el equipo de acampada. Vamos a pie, dijo Katja. Dirige el camino, el pequeño equipo humano se refugió tras una roca más grande justo afuera del campamento. Blue entraría primero, camuflado, para realizar un reconocimiento, asegurándose de que el campamento estuviera despejado. Luego, como triple precaución, revisaría el perímetro exterior. Adrien quería hablar con Katja, pero callar parecía prudente en ese momento. Sin mencionar que probablemente le arrancaría la cabeza de un mordisco por hacerlo. No es que le guardara rencor. Demonios, le impresionaba que se mantuviera tan firme. En cambio, mantuvo la mira fija en el campamento, buscando cualquier señal de amenaza, mientras Katja vigilaba la retaguardia. Y Alexei, como siempre, era Alexei. El pequeño mocoso les iba a decir dónde estaba esnido. Definitivamente era hora de terminar la conversación que habían iniciado en el tren y en las profundidades de la base de operaciones. Entonces, irían tras él, sin dudarlo, y tal vez incluso sin Blue. El cazador llamaría a su gente, sí, y Adrien le daría la ubicación del nido para que la retransmitiera, sí. Pero este podría ser el fin de su alianza y colaboración. De vuelta a la normalidad. Cazadores y humanos matándose entre sí. Nunca se le ocurrió que mentir fuera parte de la sociedad ni de la especie de Blue. Adrien creía que Blue intentaría activamente salvarlos de ser asesinados por su gente. Pero con ellos en camino, podría esperar para asaltar el nido. Podría dejarlos ir solos al nido con la esperanza de que murieran y que el desastre se arreglara solo. Eso es lo que él haría en esa posición. ¿Querría quedarse con Katja? Era difícil saberlo ahora. Tras su aventura sexual con Petrov, sentía que el afecto de Blue, a falta de un término mejor, se había enfriado considerablemente. La ausencia de Petrov tampoco parecía cambiar eso. Quizás por fin recordaba que era exactamente ella y que era él. Y no se refería a la barrera de las especies. Aún así, esperaba que tal vez simplemente no hubiera tenido oportunidades, o que tal vez no hubiera estado presente en algunas de sus interacciones y que Blue siguiera muy interesado. Sin duda, les ayudaría a todos a sobrevivir si lo estuviera. Si ese era el caso e insistía en llevarse a Katja, Adrien no iba a impedírselo. De hecho, la ayudaría en todo lo posible, si Katja estaba de acuerdo. Creía que un nuevo comienzo, a un universo de distancia de todo esto, podría ser justo lo que ella necesitaba. Por otra parte, si acababa embarazada, bueno, en ese caso, irse a un planeta alienígena era una mala idea, y se necesitaban alternativas. De cualquier manera, sentía una extraña obligación hacia ella. O quizás esa no era la palabra correcta. ¿Lealtad? ¿Lealtad? Seguramente habría muerto hace mucho tiempo sin ella. Terreno seguro, interrumpió una voz, interrumpiendo sus pensamientos. Habla del demonio escamoso y aparecerá. Blue había regresado, y ahora el campamento estaba seguro. Aún así, Adrien no quería que lo atacaran de nuevo. Mantente oculto. Eres nuestro as en caso de que esto sea otra emboscada elaborada. Adrien le dio una palmadita en el brazo. Se acercaron, dando vueltas a la defensiva, esperando cualquier señal que indicara que el campamento aún estaba muy vivo. No había. Los PMC de Weyland estaban dispersos por todas partes, claramente muertos de diversas formas espantosas. Barriles en llamas, probablemente donde se apiñaban para calentarse, era lo único que se movía. Tengo uno vivo. La voz de Katja cortó el aire de repente. Adrien se acercó corriendo y encontró a un hombre, mayor que él, tendido en el suelo. A juzgar por la criatura arácnida que se encogía junto a él, no le quedaba mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Adrien sin preámbulos. No tenían mucho tiempo con este tipo, mejor no desperdiciarlo en nimiedades. Nos estaban esperando. Saliendo de la maldita tierra. Nunca tuvieron ninguna oportunidad, dijo el hombre con voz áspera. ¿Están todos aquí?, preguntó Katja. La otra mitad subió a las montañas a buscar al grande. Ya está cortado, respondió el hombre entre toses. ¿Dónde está Slater? ¿También está muerto?, preguntó Katja. Mi pecho se siente como si fuera a... El hombre hizo una mueca. ¿Está Slater aquí o muerto?
Preguntó Katja de nuevo. Para confusión de Adrien, extendió la mano y la tomó, dándole un pequeño apretón reconfortante. Por favor, suplicó. Necesitamos tu ayuda. Tu gente en la montaña podría estar en apuros. Hay que detener a la reina. No puedo y escucha, está bien. Voy a estar aquí contigo, ¿de acuerdo? Sé que estás sufriendo. Pero no te dejaré. ¿De acuerdo? Dijo con dulzura. Su mirada se dirigió a su pecho y luego a sus ojos. Solo respira conmigo. De alguna manera, logró llegar hasta el mercenario, y sus pechos se expandieron y desinflaron al mismo tiempo. El hombre hizo una mueca, pero pareció recomponerse. La astuta Kat. Aunque probablemente lo deseaba muerto, había decidido tomar el camino más difícil. Tratarlo como un ser humano en lugar de como un enemigo en sus últimos momentos. Y funcionó. Ni siquiera Adrien pudo distinguir si era su bondad natural o manipulación. Slater, murmuró el hombre, mirando a Katja. Querías saber de Slater, ¿verdad? Se escapó en uno de los helicópteros. Dijo que estaba recibiendo refuerzos, respondió el PMC. La serie de preguntas terminó allí cuando un bulto distintivo surgió de su pecho, y las siguientes palabras del hombre fueron interrumpidas por un grito de dolor. Un segundo después, un bastón alienígena lo apuñaló, matando a la otra forma de vida dentro de él y sacándolo de su miseria. Katja miró fijamente el cuerpo con expresión ilegible. Entonces, Slater envía a su gente a buscar a la reina y es atacado de inmediato. Ella contaba con que nos matáramos o nos debilitáramos tanto que fuéramos incapaces de enfrentarla, dedujo Adrien tras un momento de silencio. Las montañas. Podría estar en cualquier parte entonces, dijo Katja con derrota. No, Alexei lo sabe. Apuesto a que incluso tiene las coordenadas, dijo Adrien mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia un Alexei que se alejaba constantemente. ¿Dónde está, Alexei? ¿Qué sabes de esto? Preguntó Katja. Su ventaja sobre Slater y los mercenarios se había agotado, y ahora su paciencia se había agotado por completo. Se acabaron los mimos al chico. No puedes querer ir allí en serio. Lo que hemos enfrentado, no se compara con lo que nos espera allí, dijo Alexei, alejándose de ella antes de tropezar y caer de culo. A lo lejos, escuchó a Blue traduciendo para Adrien. Puedes decírmelo, o puedo pedirle a Blue y Adrien que te saquen las respuestas. Blue, quizás literalmente. Katja se cruzó de brazos. Se llama la cripta. Está enterrada en lo profundo de los montes Urales, respondió finalmente Alexei, poniéndose de pie. ¿Qué es esto? ¿Una base militar? ¿Un laboratorio? Preguntó Katja. La verdad es que no lo sé con certeza. Nadie lo sabe. Sí, pero creo que su verdadero propósito era albergar a las serpientes para probar y guardar armas, respondió Alexei, subiéndose la capucha con un escalofrío. Explícate, continuó Katja. Ya no le quedaba piedad a Alexei, después de usarla con el hombre de Weyland. Es más o menos una prisión para ellos. Quizás incluso para los de la raza de Blue. Una armería, pero para armas vivientes, intentó aclarar Alexei. Se había ajustado tanto la capucha que sus gafas empañaban. ¿Pero sabes dónde estaba este lugar? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó Katja. Desde que salimos, empezó, y su mundo se convirtió en una confusión cegadora y dolorosa antes de que ella retrocediera y lo golpeara. Él lo sabía. Lo supo todo este tiempo, y aún así perpetraron el ataque innecesario a la base aérea que le costó la vida a Petrov. Lo sabías. Acusó ella mientras saltaba encima de él. ¡Guau, guau! Adrien se abalanzó sobre ella y la agarró. Blue llegó con él un momento después, y la apartaron de él. No lo hice. Lo juro. Me dijeron que la reina llevaba mucho tiempo muerta. Rompió la cuarentena y atacó un pueblo hacia el final de la Guerra Fría. Y luego la mataron. Protestó Alexei, ajustándose las gafas, que se le habían torcido durante el ataque. Le goteaba un poco de sangre por la nariz, pero Katja no podía sentirse mal en ese momento. Dijeron que la mataron. Gobiernos. Gobiernos mintiendo. Era lo único que sabían hacer. ¿Y dónde está, Alexei? Intervino Adrien mientras Katja paseaba de un lado a otro. Estaba en mi tableta, pero por suerte para ti tengo memoria fotográfica, dijo Alexei, recuperando algo de su arrogancia. Lo primero es lo primero, hagamos una limpieza a fondo de las piezas de la computadora de Blue, dijo Adrien, después de que Blue hubiera traducido. Sin esperar a que el grupo se dispersara, Katja se alejó corriendo. No tenía ganas de compañía, aunque esperaba que alguno lo intentara. Para su gran alivio, nadie lo hizo.
Empezando por el rincón más alejado, empezó a revisar la primera tienda. No había aparatos electrónicos, al menos los que no hubieran probado ya. Salió y se dirigió al siguiente, con la rabia atrapada y sin salida. La muerte de Petrov se había podido evitar por completo. El gobierno podría al menos haberles informado de lo que se les avecinaba. Alexei podría haberles dicho que no se molestaran con la FOB. Al llegar a la siguiente tienda, entró. Era muy parecida. Eran tiendas para mercenarios, no para técnicos. Pero aún así no quería estar con los demás. Su determinación y lucha no habían desaparecido. Quería subir a la montaña y sacar a la reina a rastras. Luego, quiso ir a Moscú y entregarle a la reina todos los políticos y burócratas involucrados. A esto le siguió la muerte de su majestad extranjera real. Por Maxim. Suspirando, Katja se sentó un momento y, distraídamente, metió en su mochila un paquete de barritas de granola que había encontrado. No tenía apetito, pero los demás tenían que comer. Su mente divagaba aún más. Adrien había dicho que la raza de Blue había gobernado la Tierra y la humanidad hacía mucho tiempo. Se preguntó cómo habría sido ese gobierno. No podía haber sido demasiado fantástico, ya que los humanos eran sacrificados regularmente para criar más serpientes. Pero, de nuevo, en esta era moderna, eran sacrificados regularmente todos los días por gobiernos humanos por razones incluso más tontas que un juicio de hombría, o lo que sea. Al levantar la vista del suelo, de repente notó que Blue estaba de pie a poca distancia. ¿Encontraste algo?, preguntó, intentando no ser brusca. Hace un tiempo. Te di espacio, según Adrien, respondió Blue. Katja casi puso los ojos en blanco. Eso era irritante. No tenían tiempo que perder. Si Adrien había encontrado algo, debería haberla llamado enseguida. Blue empezó a caminar, y sabía que él quería que la siguiera. Pero en ese momento, no tenía ganas. Cuando él se dio cuenta de que no, se volvió hacia ella. ¿Herida?, preguntó, añadiendo su propio chirrido al tono de la computadora. Sí, estaba herida. Pero él preguntaba si estaba herida. No. Katja se lamió los labios. De repente, tenía que saberlo. Tenía que saber que Blue no era solo una herramienta sin sentido de su gobierno. Como solía ser. ¿Hiciste tu ritual de sangre aquí? ¿En la Tierra?, preguntó Katja. No. Un planeta desolado, solo desierto, respondió Blue, indiferente a la pregunta. Quizás incluso un poco orgulloso de su interés. ¿Usaste humanos para crear serpientes?, preguntó ella. Eso lo puso rígido. A la defensiva. Sabía que no habría una respuesta correcta a esa pregunta sin mentir. Y Blue no mentía, jamás. Podía oír cómo su garganta comenzaba a vibrar. Iba a intentar sedarla con ese pequeño truco vocal suyo. Para. Por favor, para. Solo responde la pregunta, lo interrumpió Katja, y el sonido se apagó un poco antes de apagarse por completo. ¿De verdad quieres pelear? Blue ladeó la cabeza. La pregunta era justa. Él no buscaba confrontación y, francamente, ella tampoco. Por lo que ella sabía, los humanos que usaban eran una escoria de la Tierra que solo podían mejorar la sociedad si se los expulsaba. Ese no era el objetivo de su pregunta. Ella necesitaba saber si, cuando su gente llegara, él apoyaría la protección de la Tierra o simplemente haría lo que sus líderes le ordenaran hacer. Claro que no quiero pelear. Solo, ¿nos ayudas a destruir a las serpientes porque la humanidad lo vale o porque nos necesitas para tus cacerías? ¿Somos, solo mercancías? ¿Recursos? ¿Para cacerías enlatadas? ¿Para entretenimiento? Puedes ser honesto. Solo quiero saberlo. Blue ladeó la cabeza, asimilando lentamente sus preguntas. Casi podía verlo eligiendo sus palabras con cuidado. Los humanos sí están para desafiarnos, para mantenernos fuertes. Los humanos son astutos, listos y más peligrosos que la apariencia. No son mercancía. Katja asintió. No era la peor respuesta que podría haber recibido. Aunque él se dejaba llevar por la adulación, o por su idea de ella, parecía sincero. Pero eso no le decía lo que sentía por los humanos, ni si resistiría los intentos de su gente de bombardear el continente y matarlos, y a cualquier posible humano vivo que quedara en la zona. Pero Blue no había terminado. La prueba de sangre va más allá. Las carnes duras son un arma forjada contra nosotros. Es nuestro deber erradicarlas. La humanidad era una especie esclava utilizada únicamente para propagar estas armas. Yautja los liberó. Los criamos y nutrimos para ser más. Ahora son una especie digna de ser cazada por su cuenta. La caza también los pone a prueba.
Los prepara para algo mucho peor por venir. Eso, era mucho para digerir. Adrien no había cubierto nada de eso. Probablemente ni él mismo lo sabía. ¿Yautja? Preguntó Katja, tanteando la palabra. Lo había dicho lentamente con su propia voz, no en una grabación. Tú, humano. Yo, Yautja, aclaró Blue. Así que así se llamaban los cazadores. Yautja. No podemos simular carnes duras. No de verdad. La sangre también es entrenamiento. Los humanos solían crear. Todas las especies lo son. No es un desperdicio. Necesidad. El universo siempre está en peligro. Casi llevó a la extinción a los Yautja. Porque es un deber reproducirse y expandirse. Se necesitan más guerreros, explicó Blue. Katja no quería creer lo que oía. El problema era que la fuente provenía de la boca del caballo, así que claramente no era mentira. También era aterrador pensar que una especie poderosa como los cazadores, los Yautja, casi se extinguiera por, ¿cómo los había llamado? Carnes duras. Las serpientes. No solo eso, eran armas vivientes. Y los gobiernos y las empresas humanas las querían para ese propósito. ¿Cómo lo sabes? ¿Estuviste allí? Preguntó Katja. Blue negó con la cabeza antes de responder. No, textos antiguos. ¿Quién los creó? Me refiero a las carnes duras, continuó Katja. No se le había escapado lo que Blue había dicho antes. Que las serpientes eran una especie forjada contra su pueblo. Sus creadores eran, sin duda, una raza que había progresado más que los Yautja, lo cual era un pensamiento aterrador en sí mismo. Blue confirmó su suposición segundos después. Especies más antiguas y avanzadas que cualquiera de las nuestras. Yautja las empujó hasta los confines del universo. Se esconden. Regresarán. Las cazaremos, siseó Blue al final. Así que había algo ahí fuera que podría darles una buena pelea a los de Blue. Se había combatido a las especies más antiguas, y habían perdido la batalla, pero no la guerra. Parecía que simplemente habían realizado una retirada táctica para reagruparse y rearmarse. ¿Y si los cazadores no hubieran erradicado completamente a las serpientes, qué posibilidades tendría la humanidad contra los diseñadores del monstruo, una vez que recuperaran toda su fuerza? Estás en el espacio controlado por los Yautja. Nunca estamos lejos de la Tierra. Una nave de guerra vigila y protege. Muchos querrían explotar, pero no lo permitimos. Es ilegal incluso sacar humanos del planeta, a menos que sea un Yautja con autorización expresa para hacerlo, explicó Blue. De alguna manera, eso hizo que Katja se sintiera mejor. Sí, cazaban humanos. Sí, los usaban para pruebas y entrenamiento. Pero el hecho de que sintieran la necesidad de estacionar una nave de guerra cerca de la Tierra para evitar la explotación, para evitar una conversión a una especie esclava o el exterminio, era un consuelo. Significaba que a los Yautja sí les importaba lo que les sucediera, aunque la humanidad no tuviera nada que ofrecer a cambio. Adrien también tenía razón. Los humanos eran ridículamente superados por los Yautja, y tal vez ni siquiera estuvieran en la cima de la cadena alimenticia del universo si lo que decía Blue era cierto. Vale. Me alegra haber llamado a tu gente. ¿Pero qué van a hacer cuando lleguen? ¿Bombardear la zona y acabar con esto? Puede que todavía haya humanos aquí. Niños, civiles, señaló Katja. Se tendrá en cuenta. Una bomba purificadora no se usará a la ligera. Pero el planeta no puede sacrificarse por unos pocos humanos hipotéticos que no son guerreros, afirmó Blue con contundencia. Katja sintió un alivio inmenso. Hasta el punto de llorar histéricamente. Pero porque lo que él había dicho era justo lo que ella quería oír. Y el universo no se había alineado con ella últimamente. Blue empezó a acercarse, probablemente preocupado, pero ella extendió la mano para detenerlo. Azul, ¿cuál es tu verdadero nombre? Preguntó Katja, intentando contener la oleada de sentimientos. ¿Por qué? Preguntó Blue simplemente. Porque quiero agradecerte como es debido, dijo Katja con voz entrecortada. Lo dijo muy despacio, con mucha deliberación. Pero ella simplemente no tenía la fuerza suficiente para decirlo bien. La frustraba muchísimo, hasta que encontró una solución. Bai, comenzó Katja, probando el nombre abreviado. Katja, reconoció Blue, intentando pronunciar también su nombre, con su propia voz, nada menos. Parecía que a él le costaba tanto como a ella el suyo. Gracias. Gracias por venir a ayudar. Gracias por no matarnos. Gracias por quedarte. Y gracias por ayudarnos. Ojalá tuviéramos algo que ofrecer a cambio, dijo Katja finalmente mientras lo abrazaba.
Reconozco y aprecio tu gratitud, pero no es necesaria. Cualquier Yautja vendría. Por eso estoy aquí. Por eso otros vendrán sin condiciones, le dijo Blue, usando la computadora esta vez. Un poco abrumada, Katja asintió. Entonces deberíamos buscar la manera de llamarlos. Anda, ¿tienes algo que enseñarme? Adrien estaba un poco nervioso por no haber tenido noticias de Katja. Ya había encontrado algo importante en el momento en que ella decidió escaparse. Debido a lo sucedido en las últimas horas, Adrien le había ordenado a Blue que la vigilara con visión térmica en las sombras, pero le dijo que mantuviera la distancia. El problema era que el muy patán ya debería haberla traído de vuelta. Todavía tenían un plazo muy ajustado. Necesitaban terminar esto ayer. Actualmente, Adrien se encontraba en una base móvil de Weyland, que consistía básicamente en un conjunto de contenedores soldados. Ubicada justo en medio del campamento, la estructura albergaba los controles maestros del inhibidor. Al menos recibirían comunicaciones. Adrien supervisaba a Alexei mientras inspeccionaba el sistema de interferencias. El chico pasaba mucho más tiempo ajustándose las gafas y balanceándose que trabajando. Adrien estaba a punto de reprenderlo cuando Katja y Blue entraron por la puerta. Katja parecía un poco menos débil, un poco menos angustiada. ¿Tienes algo?, preguntó. Su tono sonaba más firme, menos desanimado y más centrado. Sí. ¿Estás bien?, preguntó Adrien, muy confundido. ¿Qué había pasado entre ellos? Sí. Creo que sí, asintió Katja lentamente. En realidad, no importaba. Parecía mucho mejor. O al menos, había encontrado una manera de reprimir temporalmente su dolor. Si Blue le decía algo que ella quería oír, no iba a cuestionarlo. Y, francamente, él tampoco quería saberlo. ¿Y bien?, preguntó Katja. La misión. Claro. Bueno, Alexei está haciendo su magia. En unos minutos tendremos comunicación de vuelta, gruñó Adrien, y luego añadió. Por si sirve de algo. Excelente. ¿Cómo vamos con las piezas de Bai?, preguntó Katja. ¿Quién, qué?, preguntó Adrien. ¿Qué era un Bai? Azul, ¿cómo vamos con las partes de Blue? Katja habló más rápido para disimular, lo que fuera que fuera. Adrien hizo una mueca. Una respuesta más difícil. Tenemos un transmisor lo suficientemente potente. Al menos, creo que eso es lo que Alexei intentaba decirme. Pero no es tan fácil como desmantelar el equipo y meterlo en la computadora de Blue. Supongo que tiene sentido. Quizás podamos conectarlo al transmisor de alguna manera, sugirió Katja. Alexei empezó a balbucear incoherencias y enfado, a pesar de que Katja le había dado un puñetazo hacía unos minutos. No te estoy apurando ni forzando a trabajar demasiado. Solo te estoy preguntando, le dijo Katja a Alexei, con calma pero con firmeza. Pequeño bastardo. Qué perezoso. Adrien retrocedió unos pasos y se detuvo junto al grandullón. ¿Qué le dijiste?, le susurró a Blue. Parece mucho mejor. Solo expresé hechos. No estoy seguro de lo que dije, respondió Blue mediante un mensaje de texto en su guantelete de muñeca. Extraño. Al parecer, ni siquiera Blue sabía lo que hacía. Pero funcionó. Ahora Adrien quería saberlo, pero por ahora, quizá era mejor dejarlo pasar. Quizás preguntar después de que todo esto terminara. Alexei, lo entiendo. El inhibidor se apagó. ¿Probamos las comunicaciones?, interrumpió Katja de repente. Los tres sacaron sus radios y las conectaron. Efectivamente, las transmisiones de prueba funcionaron. Blue incluso logró conectarse, aunque era improbable que en el fragor de la batalla pudiera escribir algo para transmitir. Se mantuvieron fieles a sus palabras para sí y no. Generalmente, no hacía falta más. Bien. Ahora a por Blue, le dijo Katja a Alexei. Como era habitual, el chico refunfuñó, pero empezó a conectar cables a las partes humanas de la computadora alienígena. Una vez que Blue estuvo conectado, todos esperaron con gran expectación mientras el cazador trabajaba en su dispositivo de muñeca. Bueno, casi todos. Alexei estaba terriblemente aburrido, porque ya no era el centro de atención. Finalmente, Blue se volvió hacia los humanos. No hay suficiente señal para contactar con el clan. Mierda, dijo Adrien dándose una palmada en los muslos. ¿Y ahora qué? La señal tiene suficiente fuerza para llamar a mi nave, continuó Blue de repente. La nave ha necesitado el enlace de comunicaciones. Adrien parpadeó, esperando haber oído bien. Hijo de puta. Más te vale no meterte conmigo. Gritó alegremente.
Por fin, algo les salía bien. Mi especie no miente, afirmó Blue. Adrien se sentó en una silla cercana, atónito y en silencio. Vagamente, oyó a Alexei celebrando, probablemente más satisfecho de que su arreglo hubiera funcionado que de cualquier otra cosa, y Katja se acercó silenciosamente y le puso una mano en el hombro, presionando ligeramente los dedos contra él en un mensaje de silenciosa emoción. Lo habían logrado. Sin embargo, su ataque a la reina terminó. Lo que el clan de Blue les hiciera después, no importaba. Su gente vendría a contener y erradicar. La tierra se había salvado, de una forma u otra. Vamos, Adrien. Quiero ver su nave, dijo Katja en voz baja, y empezó a tirar de su brazo. Había una chispa de la Katja de antes. Dejó que lo arrastrara fuera del centro de mando de Weyland, hacia un claro más allá del campamento, con Blue y Alexei siguiéndolos. Todos miraron al cielo, pero no vieron ni oyeron nada. Solo tras unos toques en la computadora de muñeca, una nave de aspecto muy alienígena se materializó frente a ellos. Ya había aterrizado y estacionada, nada menos. Claro, sus naves tendrían camuflaje. Pero lo más asombroso fue lo silenciosamente que aterrizó. No había oído los motores en absoluto. Mientras tanto, lo mejor que la humanidad podía ofrecer en ese momento era un helicóptero un poco menos ruidoso que justificara su propio hangar en el Área 51. La rampa de la nave alienígena descendió y Blue entró. Mientras tanto, los tres humanos permanecían afuera, observándolo con torpeza. Alexei le dirigió una pregunta a Katja. No nos invitaron a entrar, Alexei. Sería de mala educación asumirlo y entrar sin más, explicó Katja, mirando la rampa con asombro. Adrien notó las ganas que tenía de subir a bordo y echar un vistazo. Incluso si se trataba de Blue y estaban invitados, no parecía prudente entrar voluntariamente en una nave extraterrestre. Adrien empezaba a comprender que los supuestos abducidos extraterrestres quizá no estuvieran tan locos después de todo, y que sus historias al menos podrían tener fundamento. Sin mencionar que los cazadores mataban humanos. Entrar así en la jaula de un león parecía una estupidez. De repente, se oyó un clic. Cuando Adrien levantó la vista, Blue estaba en la entrada de su nave, haciéndoles señas para que entraran. Sorprendentemente, todos se quedaron quietos al principio. Pero, siempre líder, Katja dio un paso adelante con valentía y subió por la rampa. Alexei miró a Adrien y habló. Supuso lo que el niño había preguntado. Supongo que lo averiguaremos, respondió Adrien. Dicho esto, siguió a Katja, la encontró dentro y le quitó los zapatos. Por un instante, la miró con la mirada perdida. ¿Qué? No quiero dejar rastros de nieve y barro por todo su barco, dijo Katja. Adrien se encogió de hombros en señal de acuerdo y empezó a quitarse los zapatos. El mono ve, el mono hace, o sea, Alexei también se unió. Siniestramente, la rampa se cerró tras ellos, sellándolos. Blue estaba de pie, a cierta distancia, en una habitación diáfana, jugueteando con su dispositivo. Sin duda, esperándolos desinteresadamente. Lo primero que Adrien notó al quitarse los zapatos fue la estética del interior de la nave. Grises, blancos y negros espartanos. Casi le recordaba a la suite de Alexander. Sin embargo, a diferencia de la suite, Blue no tenía decorador de interiores. Al menos por lo que pudo ver. Había muchas plantas creciendo en las paredes, dándole un aire pseudoselvático. Lo segundo que notó fue el calor y la humedad que hacía dentro del barco. Después de quitarse los zapatos, empezó a quitarse capas de ropa, solo para no sentir que se asfixiaba. Y no era el único. Katja y Alexei también se estaban quitando capas. El planeta natal del cazador debía de ser un maldito sauna. Un buen cambio de ritmo después del frío. El tercer y último punto de interés fue la iluminación. La nave no estaba completamente oscura, pero sí era tenue. Claro que Blue y los de su especie veían en infrarrojo, así que la iluminación quizá no les importara mucho por esa razón. El cazador volvió a gritar en su idioma, deseando que se unieran a él. Adrien entró en la sala circular. Asientos, quizás sofás curvos a juzgar por su aspecto, cubrían las medias paredes. Una especie de mesa estaba en el centro. Blue les ordenó que se sentaran, lo cual todos hicieron, aunque torpemente, sintiéndose fuera de lugar o como si pudieran violar la etiqueta o las reglas del barco sin darse cuenta. Los asientos estaban diseñados para seres más grandes, y las piernas de Alexei y Katja colgaban muy por encima del suelo, como las de niños. Incluso los dedos de los pies de Adrien estaban a unos 30 centímetros de tocarse. Luego, Blue se acercó a una planta que colgaba del techo en medio de la habitación y arrancó algo.
Se lo metió en la boca, asegurándose de que todos lo vieran comerlo. Les indicó que hicieran lo mismo. Adrien y Alexei extendieron la mano y tomaron el misterioso comestible de las ramas de la planta. Con cautela, Adrien le dio un mordisco y al instante se sintió recompensado con un sabor cítrico único. Fruta. Extraña, pero reconocible. Come, relájate. Contactaré a los demás y les informaré, dijo Blue antes de salir de la habitación. Probablemente a la cabina. ¿No quieres? Preguntó Adrien, cogiendo más fruta y ofreciéndosela a Katja. Intentó sonreírle, aunque se sentía mal en su rostro. Tuvo que cerrar los ojos un momento. La gente de Blue viene ahora. Ahí están. Detendremos a las serpientes. No habrá muerto en vano. No tendrá. Katja abrió los ojos, con la sonrisa aún intacta. No tengo mucha hambre ahora mismo. Su estómago seguía revuelto y temía vomitar de nuevo si probaba algo. Alexei se estaba atiborrando. ¿Estás loco? Esta es tu única oportunidad de probar comida de un planeta alienígena de verdad, y la dejas pasar. Sonrió mientras el jugo le goteaba por la comisura de la boca. Katja suspiró. ¿Tengo que comprarte un babero? Come con moderación, Alexei. No sabes lo que harás si derramas algo en su barco. Esta fruta es buena, respondió él, ignorando su comentario. Sí, sin duda está deliciosa. Ácida. No tan fuerte como la lima o el limón, pero más ácida que una naranja. Cítrica. Probablemente significa que su planeta es cálido y húmedo. Recitó los hechos con la boca llena, y Katja lo miró fijamente. Sigues investigando, ¿verdad? ¿Eh? No le dirás nada a nadie sobre Blue al final de esto, Alexei. Ni al gobierno, ni a tu laboratorio, ni a nadie, advirtió Katja, casi amenazada, en realidad. El gobierno no recibiría ninguna recompensa por lo que habían intentado. Y eso no venía al caso. Blue había demostrado lealtad y se la merecía a cambio. Al recordar el parche de la bandera rusa que llevaba en el hombro, se lo quitó y lo miró. No es una bandera de estrellas y rayas, pero es roja, blanca y azul, interrumpió Adrien con una broma. Adrien y empezó Katja antes de llevarse una mano a la cara y frotársela. Continúa, animó el capitán estadounidense. Ya no parecía estar bromeando. Esto es más grande que las banderas o las naciones, comenzó Katja. Dijo Adrien en voz alta, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Estoy de acuerdo, pero ¿qué quieres hacer al respecto? ¿Dices que quieres desertar después de esto? O sea, vivir escondido y sin conexión. No, quiero decir que ya no estoy del lado de mi gobierno. No estoy del lado de ningún gobierno, continuó Katja. Adrien empezó a quitarse el parche de velcro de la bandera estadounidense del hombro. Lo observó atentamente antes de hablar. Entonces, ¿de parte de quién estamos? Actualmente, estoy del lado de Blue. Eso puede significar que, al menos mientras dure esta misión, su gobierno es mi, bueno, digamos, aliado. Tampoco significa que confíe en ellos, pero, después de todo esto, quiero asegurarme de que él y los de su especie escapen. Incluso a costa de mi futuro. Los cazadores y su tecnología no pueden caer en las manos equivocadas, y la Tierra en su conjunto está en las manos equivocadas, explicó Katja. ¿Qué te dijo ahí fuera? Adrien levantó una ceja. No es solo lo que me dijo, sino también lo que dijo Maxim, lo que dijo Petrov, respondió Katja. Adrien le hizo un gesto para que continuara. El Yautja empezó Katja. Disculpe, ¿qué dice? Interrumpió Adrien. Los Yautja. Son de la especie Blue, así se llama su especie. No son tan malos como te imaginas, explicó Katja. Cualquiera de ellos te arrancaría la columna vertebral en cuestión de minutos de verte. El azul es 1 entre 1 billón, se burló Adrien. Pero no lo es. No dudo de lo que has visto ni de lo que has pasado. Nos cazan por diversión, nos sacrifican para crear serpientes. Solo las has visto en este estado. El estado de cazadores. Y no excuso lo que han hecho. Está mal. Pero entiende que la alternativa es mucho peor. Entiende que actualmente son más nuestros defensores que nuestros adversarios, dijo Katja y tomó la mano de Adrien para enfatizar. Entiende que no son lo peor que existe. Entiende que las serpientes quizá no sean lo peor que existe. Está bien, confío en ti en esto. Yautja, pronunció mal Adrien. Yautja, corrigió Katja. No podía decir su nombre completo ni pronunciar la especie de Blue. Bueno, su hermano siempre decía que los marines eran idiotas. A Katja le pareció un poco gracioso.
Cierto, la especie alienígena cazadora está de nuestro lado, a pesar de las atrocidades cometidas contra nosotros. Las matemáticas no cuadran, pero confío en ti, y confío en que hay más detrás de esto de lo que sé. ¿A qué te refieres? Resumió Adrien con tono interrogativo. Lo que quiero decir es que Maxim no creía que nadie, ni gobierno, ni empresa, ni nadie, debiera poseer a las serpientes, a los Yautja ni su tecnología. Lo mantengo, y lo poco que valga lo apoyaré en Blue, respondió Katja. Lo que dices se considerará traición para ambos, señaló Adrien, buscándola a los ojos. No parecía asustado ni dubitativo, solo contemplativo. Sí. Lo sé. También sé que tienes una hija y una esposa. No tengo derecho a pedirte ayuda, pero ¿de verdad quieres ese mundo para ellas? Preguntó Katja. Adrien miró su parche de bandera antes de tirarlo sobre la mesa frente a ellos, en lugar de devolvérselo al hombro. Katja apenas dudó antes de tirar el suyo sobre el de él. Creo que ambos están locos. Desde luego, no estoy cometiendo ninguna traición, se burló Alexei. Katja suspiró en respuesta. Era tan pesado. ¿Qué dijo? Preguntó Adrien con cansancio. Probablemente ya lo sabía, pero Katja repitió de todos modos. Te acusarán de traición solo por conocernos, Alexei. Así que más te vale que tengamos éxito, y podrías considerar ayudarnos a conseguirlo, replicó Adrien. Katja tuvo que reconocerle el mérito al capitán estadounidense. Eso sin duda le había hecho reflexionar a Alexei. Realmente los odio, murmuró finalmente el chico. Adrien no pidió la traducción de esa. En cambio, arrancó otra fruta y se la ofreció a Katja. La fruta era azul, con motas amarillas, y del tamaño y la forma de un tomate cherry. ¿Podrías probar una, por favor? Para no perderte esta oportunidad única. Lo tomó, se lo metió en la boca y le dio un mordisco. Estaba delicioso, y se alegró de no haber dejado pasar la oportunidad de probar una fruta extraña. Pero eso era todo lo que su estómago toleraba. Con sus invitados ya atendidos, Bait Kobold se apresuró a tomar el timón. Habían logrado uno de sus objetivos, después de tantos reveses. El destino favorecía a los decididos, supuso. Sin embargo, se detuvo antes de contactar al clan o a la nave de guerra en la estación. Tenía que pensar exactamente cómo y qué iba a decir. Después de todo, había infringido muchas leyes y normas, empezando por conocer a Katja. Sin mencionar que les había permitido subir a su yate. Eso estaba totalmente prohibido, pero no iba a dejar a su diminuto clan terrestre en ese ambiente hostil. Además, no habría otra opción, ya que tenía que transportarlos a todos al nido. Sería ridículo usar su vehículo terrestre y dormir en esos refugios portátiles de nuevo, perdiendo tiempo, cuando un simple vuelo a las montañas bastaría para llegar antes que el clan Weyland. Decidiendo evitar los detalles por la comunicación y, en su lugar, explicarlo en persona, Bait Kobold llamó primero a la fuerza de respuesta rápida. El buque de guerra. No tuvo que esperar mucho antes de que uno de los suyos respondiera al llamado. Aquí la nave de guerra Yautja, tambores de la victoria. Honorable élite Bait Kobold, ¿cómo va su improvisada cacería humana? Hace tiempo que no sabemos nada de usted, preguntó el oficial de comunicaciones de la nave. No ha habido cacería humana. Las carnes duras han infectado la región que me enviaron a investigar. Necesito ayuda inmediata para contenerla o el planeta se perderá, explicó Bait Kobold brevemente. Hubo una breve pausa, y entonces una nueva voz se unió a la comunicación. Soy el capitán Ujal. ¿Por qué no nos contactó antes sobre este asunto, élite? Interrumpió el capitán. Mi computadora de muñeca fue destruida durante mi investigación. Solo recientemente he logrado que funcione lo suficiente como para llamar a mi nave desde la órbita, declaró Bait Kobold con impaciencia. Esa no era la prioridad de la situación. Es una noticia muy preocupante. El maldito parásito ha tenido tiempo de sobra para propagarse, reflexionó el capitán. Sabemos dónde está el nido, interrumpió Bait Kobold, queriendo seguir adelante con la conversación. Nosotros, hermano. ¿Tienes la ayuda de otros? Gritó el capitán. Bait Kobold se clavó las garras en la palma de la mano, causándole un corte. Qué ingenuo por decir esa simple palabra. Me gustaría explicar la situación en persona, y cuando el tiempo no sea nuestro mayor enemigo, evadió Bait Kobold. Afortunadamente, el capitán del barco finalmente decidió centrarse en el asunto en cuestión. Muy bien. Dice que se conoce la ubicación del nido. Eso es bueno. Sin embargo, actualmente estamos desmantelando una operación de contrabando que intentaba adquirir especímenes humanos locales. No es de extrañar.
Los humanos eran considerados muy exóticos, pues aún no habían viajado mucho más allá de su planeta de origen, y los Yautja no permitían que otros entraran en su territorio. Aún así, eran tan territoriales que se sabía que los árbitros perseguían a quienes sacaban ilegalmente a humanos capturados del planeta y mataban tanto al infractor como al humano capturado, solo para dar ejemplo. Bait Kobold frunció el ceño mentalmente ante la información. ¿A qué distancia está del planeta? Estamos al borde del territorio. Nos tomará 2 rotaciones terrestres hasta que estemos en posición de ayudar, concluyó el capitán. No es lo ideal, pero quizás podrían mantener a la reina ocupada otros 2 días terrestres. Concentren la baliza de mi nave. Estaré muy cerca del nido. Entiendo que es un complejo militar humano en las montañas de esta región, compartió Bait Kobold. ¿Pretendes ir tras la reina con tus aliados, élite? Preguntó el capitán del barco. Bait Kobold no percibió elogio ni condena en la pregunta. Quizás podamos mantener su atención en nosotros y no en la expansión, respondió. Entonces rezo para que los dioses te acompañen. Caza bien, muere con honor, hermano, dijo el capitán. Y con eso, se fue. Con la ayuda inmediata en camino, Bait Kobold cambió a la frecuencia de la nave del clan. Honorable élite Bait Kobold. Hacía tiempo que no sabíamos nada de ti, hermano, saludó el oficial de comunicaciones de la nave del clan. Comuníqueme con el líder del clan y el consejo, pidió Bait Kobold, prescindiendo de las formalidades. No quería perder más tiempo. Están reunidos en este momento, comenzó el oficial. Entonces interrúmpelos. El asunto es urgente, gruñó Bait Kobold. El joven Yautja solo cumplía con su misión en el clan, pero no era momento para cortesías. Por suerte, lo pusieron en contacto sin más demora. Bait Kobold, hace tiempo que no sabemos nada de ti. ¿Por fin decidiste ir a cazar humanos tras concluir tu investigación? Preguntó el líder del clan, Aku. Sintiendo como si repitiera la misma conversación, Bait Kobold dijo. No, he estado abandonado en la Tierra todo este tiempo. Mi computadora de muñeca quedó destruida en combate. Solo recuperando piezas he podido recuperar la funcionalidad suficiente para llamar a mi nave desde la órbita. ¿Batalla? Preguntó un miembro del Consejo de Ancianos. Las carnes duras han invadido la región. Tanto la población humana local como la fauna han sido utilizadas para incubar un ejército para la reina, respondió Bait Kobold, decidiendo darles a los ancianos un poco más de información. Hay que movilizar el buque de guerra local. Rugió otro anciano. Ya los contacté, pero su ubicación actual les impide ayudarnos por un tiempo. Voy tras el nido con la esperanza de retrasar a la reina hasta que lleguen los refuerzos, aseguró Bait Kobold. Entonces el clan también se movilizará. La contaminación ya debe haber crecido exponencialmente. Si nos vamos de inmediato, deberíamos llegar junto con el buque de guerra, dijo Aku. Activaré mi baliza. Rastrearé mi nave. El nido está en un complejo militar humano que reside en las montañas de esta región, repitió Bait Kobold. Preocupante, murmuró un anciano que Bait Kobold no reconoció. ¿Qué es? Preguntó Bait Kobold. Su curiosidad superó su impaciencia. Esta no es la primera vez, Bait Kobold, que los restos espaciales han traído carne dura a esa región. La primera vez, otros 2 clanes limpiaron la zona. Estaban convencidos de que había una base militar humana en juego, pero nunca la descubrieron. Oírte confirmar su existencia es inquietante. Significa que eran invisibles para nosotros, aclaró Aku. Eso no debería ser posible. ¿Estás seguro de que tu información es correcta? Bait Kobold sabía que Alexei era un cobarde, pero era improbable que mintiera sobre este asunto. Además, en su opinión, era completamente irrelevante en ese momento. Podemos investigar el asunto una vez que se haya tratado la infestación de carne dura. Pero te aseguro que mi fuente es fiable. Entendido. Contactaré con el arbitrador del clan, Telly Tuasou. Él dirigirá la investigación. Quizás podamos hacer que algunos impasibles reciban su marca, ¿no? Dijo el líder del clan con una risita. Quizás, sí, asintió Bait Kobold sin humor, queriendo dar por terminada la conversación. No le hacía mucha gracia saber que el árbitro Telly Tuasou vendría, dada su historia con ese Yautja en particular. Caza bien, muere con honor, Bait Kobold, declaró Aku, seguido por el resto del clan. Bait Kobold asintió y finalizó la transmisión. Se quitó la máscara y flexionó los colmillos con frustración. Sus refuerzos llegarían, sí. La pregunta era, ¿sería demasiado tarde?